Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores. Después, Eric llevó a Liu Man y a otros a su apartamento. Esta es una casita muy destartalada. Desde el balcón de hormigón moteado, se ve a un grupo de personas golpeando a un niño de unos 10 años en un callejón oscuro. Liu Man no preguntó qué hacía el niño. Ya conocía bien ese tipo de escenas. Robar cosas o entregar bienes a capos de la droga en otros territorios son probablemente los motivos de las palizas. Si tiene suerte, una organización benéfica podría encontrar a este niño. Si no, su cuerpo se pudrirá en ese callejón y nunca volverá a ver el sol. Eric miró su traje de diseñador y dijo: un hombre rico como tú nunca entendería nuestra situación. Definitivamente entiendo que nací aquí. ¿Real? Eric parecía un poco sorprendido. Liu Man preguntó: ¿el gran tiburón Opskin todavía está a cargo de esta calle? 01 ¿Aún conoces a Opskin? No, murió en un tiroteo hace 3 años. Liu Man abrió su espalda y vio una cicatriz en ella. Opskin me golpeó cuando era niño, qué lástima. También quería preguntarle si le gusta el sol. ¿Sol? Eric no sabía de qué estaba hablando Liu Man, pero tuvo que admitir que las palabras anteriores de Liu Man lo conmovieron. Es descendiente directo de la familia real de Wakanda. Si quiere, puede regresar a Wakanda y disfrutar de una vida de lujo. Pero Eric no lo hará porque alberga una ira insaciable en su corazón. El padre de Eric y el anterior rey de Wakanda, T'Chaka, son hermanos tan cercanos como hermanos. Para garantizar que su hermano pudiera heredar el trono con confianza y evitar que aquellos con motivos ocultos se aprovecharan de él, el padre de Eric abandonó Wakanda temprano y se vino a vivir a Nueva York. En ese destartalado apartamento de menos de 20 metros cuadrados, se casó con una chica negra y dio a luz a Eric. Era principios de la década de 1970, antes de que Martin Luther King diera su famoso discurso bajo la Estatua de la Libertad. Todas las personas negras de Nueva York vivían una vida miserable. Entonces su padre decidió unirse al movimiento de resistencia negro. Para conseguir suficiente dinero para comprar armas, el padre de Eric comenzó a usar su estatus real para contrabandear vibranium, pero esto pronto fue descubierto por el entonces Lord Teka. Entonces, T'Chaka llegó al apartamento y mató a su padre delante de él. Ese año, Eric solo tenía 6 años. Eres el rey de Wakanda, ¿por qué no lo ves? En este lugar, nuestros compatriotas sufren. Tienes el ejército más poderoso y las armas más avanzadas del mundo, pero ¿por qué no estás dispuesto a ayudar a tus compatriotas? Se mueren de hambre, están encarcelados sin ningún motivo. En medio de sus acusaciones entre lágrimas, Eric vio a su padre caer de pie. Desde entonces, ha trabajado arduamente para derrocar a T'Chaka. En los oscuros callejones, luchó con las bandas locales, y en el lejano Golfo Pérsico, luchó con los afganos como miembro del ejército de los Estados Unidos, hasta que la gente empezó a llamarlo asesino, hasta que acumuló suficientes habilidades para prepararse para una batalla decisiva con T'Challa, el hijo de T'Challa. ¿Me ayudarás? Liu Man dijo. Definitivamente, soy una persona amarilla y, al igual que la gente negra, también he sufrido mucho la discriminación racial. Entonces eres mi primer compañero. En los últimos 30 años, Eric nunca había conocido a un amigo con ideas afines. Instigado por Liu Man, rápidamente abrió su corazón e intercambió planes con él. Cuando salieron del apartamento, el barón Zemo preguntó: «Führer, ¿es usted realmente un idealista?» Liu Man se rió y maldijo: «Que se jodan los idealistas. La gente no puede cambiar el mundo. Cambiar el mundo es el mayor logro de los conceptos humanísticos occidentales», por lo que el barón Zemo quedó desconcertado y preguntó: «¿Por qué dice eso?» Liu Man suspiró: «Porque las personas no pueden cambiarse entre sí». Después de eso, tomó las 2 hidras y caminó hacia el auto estacionado al final. Al ver la calle familiar, Liu Man recordó cuando hace muchos años vivía en un departamento como este con una mujer negra. Ella era una mujer de buen corazón, y fue con su ayuda que Liu Man pudo crecer. Aunque nunca la llamó su madre adoptiva, Liu Man le estaba muy agradecido. «¿Cuántas veces te he dicho que no fumes esto? ¿Estás loco? Dámelo, dámelo, si sigues fumando, morirás. Te dije que me lo dieras». Liu Man cerró los ojos levemente y pareció volver a ver a la delgada mujer negra. Entonces murmuró el poema de Edgar Allan Poe: «Los ojos del Señor están ciegos. No hay Salvador».
La gente debe salvarse a sí misma y aprender a controlar su propio destino. La gente debe aprender a controlar su propio destino. El desarrollo tecnológico y el desarrollo cultural son dos cosas diferentes. Gracias a su investigación sobre el vibranio, la tecnología de Wakanda está al menos medio siglo por delante de la del resto del mundo. Sin embargo, lo que resulta extremadamente desproporcionado con respecto a su capacidad tecnológica es que las costumbres culturales de Wakanda no difieren de las tribus africanas comunes. La forma en que este país elige a su rey es extremadamente simple. Luchas y, si ganas, te conviertes en rey. Definitivamente, el retador también debe tener linaje directo de las 5 familias reales de Wakanda. El Pantera Negra T'Challa de esta generación es el ganador de este duelo, pero el prestigio del nuevo rey no es alto, principalmente porque su padre T'Chaka no hizo nada durante el período de gobierno. Además, T'Challa una vez se jactó de que arrestaría al ladrón de Vibranium Klaue que causó la explosión en Wakanda. Pasó un año entero y T'Challa ni siquiera había conseguido una sola gota del pelaje de Klaue, lo que naturalmente llevó a muchas tribus a creer que había heredado la incompetencia de su padre. W'Kabi, el comandante de defensa de Wakanda, es uno de ellos. Ese día, Waka estaba patrullando las afueras de Wakanda como de costumbre cuando se encontró con un grupo de visitantes extraños. Prohibido el paso, forasteros. Liu Man le guiñó un ojo a Eric, quien arrojó una bolsa frente a W'Kabi. W'Kabi miró hacia abajo y de repente su rostro se puso pálido. Dentro de la bolsa estaba el cuerpo del ladrón de Vibranium Crow. Eric abrió los labios, revelando una hilera de texto grabado a láser en sus encías. Era el código de identificación del pueblo de Wakanda. Y a juzgar por el estilo del texto, la persona frente a él era en realidad un miembro de la familia real. ¿Quién eres? Liu Man dijo. Déjenme presentarles, él es Eric, el primo del actual rey de Wakanda, T'Chaka. Este tipo de código láser no se puede falsificar, por lo que W'Kabi no lo dudó y preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Eric dijo. Estoy aquí para desafiar al actual Pantera Negra T'Chaka. El ladrón de Vibranio Klaue es el dolor que aflige a los wakandianos. Durante siglos, este tipo ha sido el único capaz de infiltrarse en Wakanda, causar un gran número de bajas civiles y salir airoso. Fue precisamente porque T'Challa no pudo castigarlo que despertó el descontento de mucha gente. No se sorprendan. En la cultura de las tribus primitivas, la obligación más básica de un líder es hacer que el asesino de su propio pueblo pague con sangre. Si no puede hacerlo, entonces es un líder incompetente. Eric ha logrado lo que T'Challa no pudo, y tiene la sangre real de Wakanda en sus venas. Sería extraño que quienes no están satisfechos con T'Challa no tuvieran otras ideas. Lo que sucedió después fue similar a la película original. Eric fue al palacio a encontrarse con T'Chaka y, tras una fuerte discusión, T'Chaka aceptó el desafío de Eric. A Liu Man y a otros se les arregló alojarse en un hotel en las afueras de Wakanda. Otto dijo. Jefe, quizás podamos atacar directamente. Con el poder actual de Liu Man, ni siquiera tiene que hacerlo él mismo para capturar Wakanda. Pero la señora Víbora dijo con sarcasmo. Otto, deberías volver a investigar. El trabajo de inteligencia militar no es para ti. Es fácil tomar por asalto Wakanda, pero los problemas que surgen después no son fáciles. Hydra y un grupo de extraterrestres han conquistado Wakanda. Una vez que se sepa la noticia, el mundo entero podría declarar la guerra de inmediato a los matones que ocuparon Wakanda. Si los Vengadores y los X-Men regresan, Liu Man lo pasará mal. Por lo tanto, la situación ideal sería poder controlar Wakanda sin que nadie se dé cuenta. Liu Man dijo. No armes un escándalo. Quiero que encuentres la manera de falsificar el código de identificación de Wakanda antes de mañana por la mañana. ¿Entiendes? Mystique asintió y dijo. Haré que alguien lo haga de inmediato, pero ¿puedes confiar en T'Challa? ¿Y qué tiene que ver con nosotros si es confiable o no? Ah. ¿Pero no va a tomar el trono de Wakanda? Liu Man se burló. ¿Quién dijo que ascendería al trono de Wakanda? De hecho, a Liu Man no le importa trabajar con Eric durante mucho tiempo. Después de todo, no le interesa el reinado de Wakanda. Solo quiere Vibranium. Pero el problema es que Eric, obviamente, no es el tipo de persona que se convertirá en rey. En la obra original, en cuanto se convirtió en rey, estaba listo para liderar al pueblo de Wakanda e iniciar la Tercera Guerra Mundial.
Para entonces, el vibranio de Wakanda y diversas tecnologías estarán completamente expuestas. Una Wakanda en guerra, una Wakanda que podría ser atacada por otros países en cualquier momento, una Wakanda incapaz de abastecerse de vibranio de forma estable. Esto no estaba en el interés de Liu Man. Por lo tanto, el malvado Pantera Negra Eric nunca podrá ser un verdadero aliado de Liu Man. ¿Cómo debe morir una persona? Bañado por los truenos, cantó salvajemente en el fuego y el viento, y luego enterrado al amanecer. Nací en África y mis antepasados son las personas más antiguas del mundo. Vengo del campo de batalla, un enviado del cielo, destinado a corregir los errores de este mundo. Después de mí, los descendientes de los negros se convertirán en una raza noble y el mundo ya no los asociará con la pobreza y el hambre. Después de mí, los negros ya no vivirán en barrios marginales sucios y degradados. Quiero que toda persona blanca bien vestida se incline ante la persona negra, y quiero que la gente negra pueda vivir y trabajar en paz y contentamiento en todas partes del mundo. Las últimas palabras de su padre le revolvieron el alma. Sostuvo las dos espadas y alzó la cabeza, y entonces oyó la voz inmortal. Ahora declaro que Eric, el descendiente de negro, desafiará a su hermano T'Challa como miembro de la familia real de Wakanda. Las almas de nuestros antepasados te estarán observando. En este duelo justo, debes defender el honor de un guerrero. Cualquier acto de envenenamiento, conspiración o secuestro de la familia de tu oponente será visto por nuestros ancestros, y no tendrás paz en el más allá. Ahora, declaro que el duelo real de Wakanda 363 comienza oficialmente. Ya era hora. Eric se levantó, empuñando dos espadas, cruzó la cascada y apareció entre vítores atronadores. Chaka bebió la poción que selló el poder de Pantera Negra, luego caminó hacia el centro de la piscina y enfrentó a su hermano, a quien nunca había conocido, como una persona común. Eric se había estado preparando para este día durante mucho tiempo. Desde adolescente, había luchado contra personas más fuertes que él. Cada vez que mataba a alguien, Eric se dejaba una cicatriz en el pecho. Hoy, esas cicatrices cubren todo su cuerpo. ¿Cómo podrá T'Challa, sin los poderes de Pantera Negra, luchar contra semejante asesino? Apenas 2 minutos después del inicio de la pelea, Eric apuñaló a T'Challa en el abdomen con su cuchillo. T'Challa abrió la boca y la sangre fluyó como cuentas de una cuerda rota. Eric, el odio no puede resolver nada. Pero al menos puede solucionarlo. Los vítores en todo el cielo cesaron de repente, y entonces Eric lo empujó desde el acantilado. Entre los gritos de la princesa Shuri, Eric caminó hacia la cueva sin mirar atrás, donde sería coronado rey. El sumo sacerdote molió las flores fluorescentes para hacer una poción y, después de beber la poción que dio origen al poder divino de Pantera Negra, Eric fue enterrado en el suelo de la Tierra Santa. En el inframundo rico en poder divino de Wakanda, vio a sus antepasados de pie en fila con túnicas blancas, incluido su padre. Le gritó: «Padre, he cumplido tu sueño. Soy el rey de Wakanda. De ahora en adelante, lideraré a mi pueblo y derramaré la sangre de quienes lo esclavizaron y discriminaron». No, tú no te convertiste en el rey de Wakanda, trajiste al diablo a Wakanda. ¿Qué dijiste? Trajiste demonios a Wakanda. Regresa y deténlos. Ahora. Eric levantó el polvo que cubría su cuerpo y vio a un grupo de personas con armadura plateada masacrando a los sacerdotes que estaban realizando una ceremonia para él en la cueva. No, no debería ser así. Tomó el cuchillo largo que tenía a mano y, con el extraordinario poder que aportaba la droga mágica de la Pantera Negra, Eric cortó a un agente de Hydra en 2 pedazos con un solo movimiento del cuchillo. Liu Man, sal, me traicionaste. Liu Man, sal. Eric rugió con fuerza y se abalanzó. En ese instante, una imponente figura plateada lo derribó con fuerza al suelo. Detrás del gigante de Vibranium, Eric vio al abogado asiático. Recuerdo que dijiste que me ayudarías a convencer a W'Kabi y me ayudarías a tomar el trono. Liu Man dijo: no rompí mi promesa, eres realmente el rey de Wakanda. ¿Para Vibranium? ¿Sí? Pero si me matas, ¿cómo podrás controlar Wakanda? En ese momento, Mystique se puso de pie. Se transformó en la apariencia de Eric y luego levantó el labio inferior, revelando el mismo texto láser que él. En ese momento, Eric finalmente recordó lo que su padre le dijo en el inframundo. Trajiste al diablo a Wakanda. Liu Man extendió las manos y suspiró.
Lo siento, el rey de Wakanda ha cambiado. Eric rugió enojado y corrió hacia Liu Man con un cuchillo afilado en la mano, pero Kankan, que estaba bien preparado, se paró frente a Liu Man. Incluso con el poder de Pantera Negra, Eric no sería rival para un King Kong que cambia de forma. Brilliant lo arrojó al suelo y lo pisoteó con firmeza. La patada fue tan fuerte que aplastó el esternón de Eric. La boca del malvado Pantera Negra estaba manchada de sangre, y preguntó confundido. Pero ambos nacimos en los barrios bajos, ¿entonces no estás enojado por nuestra situación? Liu Man simplemente dijo. ¿Alguien obliga a los negros a consumir drogas? No. ¿Alguien los obliga a realizar transacciones ilegales? No. La ley no estipula que las personas negras no puedan solicitar ingreso a la universidad, ni que no puedan enriquecerse especulando con acciones. Entonces, ¿por qué las personas negras siempre son pobres? Nunca ha habido blancos y negros en este mundo, solo fuertes y débiles. Eric, eres demasiado sentimental. Estás cambiando el concepto. No tienen elección. No, definitivamente hay una elección, porque yo soy la mejor evidencia. El cañón negro le apuntaba a la cabeza. En sus últimos momentos, Eric echó una última mirada a Liu Man. ¿De dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué todos estos poderosos guerreros decidieron servirle? ¿Por qué nació en los barrios bajos, pero era tan rico? ¿Qué hizo para convertirse en quien es hoy? No hay blancos y negros en este mundo, solo fuertes y débiles. Eric repitió esta frase y el brillante cañón rugió. Nadie sabía que el sacerdote y el rey de la Tierra Santa de Shandong habían sido reemplazados, y sin que nadie lo notara, Mystique se sentó en el trono del rey de Wakanda. Después de confirmar que no había problemas por el momento, Liu Man abordó su avión privado y se dirigió a Nueva York. Solo necesitamos vibranio. Dile a Mystique que tenga cuidado y no haga nada fuera de lo normal. Y no pierdas de vista a T'Challa. Encuéntralo. No necesito decirte qué hacer. Madame Viper asintió y dijo. Pero T'Challa está muerto. Si está vivo, quiero verlo. Si está muerto, quiero ver su cuerpo. En la película original, Eric solo permaneció en el trono por un corto tiempo antes de ser derrocado por T'Challa y su ejército desertor. Entonces Liu Man supo que T'Challa aún debía estar vivo. La señora Viper asintió y dijo. Sí, pero nuestra cosecha no es solo vibranium, director. Después de decir eso, la señora Viper colocó un ramo de flores fluorescentes frente a Liu Man. Este ramo es la fuente del poder de Pantera Negra. Tras beber la medicina mágica elaborada con él, los humanos pueden adquirir una velocidad y una fuerza extraordinarias. Para Liu Man, cuya fuerza ha alcanzado el nivel planetario, esto es definitivamente inútil, pero este no es el caso del Hidra ordinario. ¿Se puede cultivar en grandes cantidades? Solo en ese tipo de cueva puede sobrevivir esta planta. Aún estamos estudiando las razones específicas. Aún así, este ramo también puede crear una gran cantidad de supersoldados para nosotros. Tú eres el responsable de este asunto. Maldita sea, este viaje me está cansando. Decree a la Tierra, y luego a Wakanda. Después de un viaje tan largo, todos se sintieron un poco abrumados, pero pase lo que pase, el resultado siempre fue bueno. La medicina mágica de Pantera Negra, el vibranium, la tecnología de Wakanda, sea cual sea, representa una enorme riqueza para ellos. Con ánimo satisfecho, todos regresaron al despacho de abogados en Nueva York y reanudaron el trabajo después de descansar unos días. Tras el ascenso de Mística al trono de Wakanda, los agentes Kree suministraron vibranio en secreto a la base de producción de Hydra. Simultáneamente, la investigación sobre la poción de Pantera Negra se llevó a cabo con gran detalle. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Liu Man tenga un super ejército usando armaduras de vibranium y poseyendo físicos extraordinarios. Sí, así debió ser. Pero lo que Liu Man no esperaba fue que lo que sucedió a continuación casi lo hizo caer al borde de la locura. Necesito una explicación. En la oficina de Liu Man, Mystique y varios agentes Kree agacharon la cabeza, avergonzados. Junto a ellos, todos los líderes de las fuerzas de Liu Man formaron una fila. Sí, la trama no ha cambiado, T'Challa realmente contraatacó con el ejército y expulsó a Mystique del poder. Mystique dijo. Lo siento, yo, no estoy hablando de ti. Liu Man levantó la cabeza y miró a la señora Viper, quien también tenía la cabeza baja.
Hydra controla 3 portaaviones observadores. A través de estos 3 portaaviones, Alexander Pierce de Shield puede localizar la ubicación de todos en la Tierra. Entonces, ¿por qué Hydra no siguió sus órdenes y envió a alguien a matar a T'Challa? Solo hay una respuesta, es decir, la señora Viper no hizo lo que dijo Liu Man. Yo pensé que T'Challa estaba muerto. No hay prisa para esto. ¿A qué te refieres con que no es urgente? Finalmente conseguimos Wakanda, pero se perdió por tu error. Dime, ¿qué es urgente? Ante las miradas de reproche de todos los miembros de Hydra, la señora Víbora tembló violentamente, sacó una pistola y se la apuntó a la sien. Sin embargo, el dedo de Liu Man lanzó una onda de Qigong que la desvió directamente. Idiota, deberías levantarte donde caíste. ¿Qué sentido tiene morir? Cero. La señora Víbora hizo una reverencia repentina, doblando su cintura a 90 grados y dijo: solo quiero morir para disculparme. Sal de aquí. Estoy muy enojada contigo. Stark miró a la señora Viper, que salía de la oficina aturdida, y dijo: primer ministro, la tarea más urgente ahora es recuperar Wakanda. Necesita que organice un ejército y luche junto a la señora Raven. Liu Man maldijo: cerdo de cerdo, si de verdad hay una guerra civil a gran escala en Wakanda, ¿no sabrá todo el mundo que hay vibranio allí? No quiero ser el blanco de los ladrones todo el tiempo. ¿Qué debo hacer entonces? Liu Man le entregó una carta poder a Stark y dijo: ¿esperas que escupa lo que yo, Liu Man, he comido? Dile al tipo que escribió esta carta poder que venga a verme y se lo cuente. Tomé su caso. Cuando Stark tomó la carta del abogado, vio lo siguiente: soy el rey Amir Khan de Rousseau. Ruego al abogado Liu que ayude al pueblo de Rousseau a demandar al rey T'Challa de Wakanda por cortar el caudal del río Congo. Mi gente vive en la parte baja del río Congo. Si no hay agua, mucha gente morirá de sed. Así que espero que el abogado Liu pueda apelar ante la Corte Internacional de Arbitraje por nosotros y pedirle a Wakanda que abra las compuertas para que haya agua. De repente, los ojos de Stark se iluminaron y dijo: primer ministro, iré. Espera, vamos a consolar un poco a esa idiota, no es todo culpa suya. T'Challa recibió una puñalada grave en el abdomen y luego cayó de una cascada de varios cientos de metros de altura. Según el razonamiento habitual, T'Challa debió de morir. Si Liu Man no hubiera sabido la trama de antemano, definitivamente habría pensado eso. A medida que su ira disminuía lentamente, Liu Man gradualmente se dio cuenta de que, si bien las consecuencias eran graves, era naturaleza humana cometer errores en este tema. Stark saludó a Liu Man y dijo: entiendo. Gracias de nuevo por su tolerancia. Mientras el sol se ponía, la señora Víbora estaba tumbada en el balcón del edificio de oficinas, sola, pensando en algo. Cuando dejó escapar un pesado suspiro, una voz apareció detrás de ella. Es raro verte mostrar una expresión tan deprimida. Señora Víbora miró a lo lejos y dijo: solía quejarme de la injusticia del mundo y de cómo se negaba a darnos siquiera un poco de esperanza. Ahora, el Führer nos ha brindado una oportunidad de resurgimiento, pero la arruiné con un incumplimiento extremadamente grave del deber. Si hubiera contactado inmediatamente con Alexander Pierce, si hubiera escuchado al Führer, 770 ella definitivamente no sabía que Liu Man era un viajero en el tiempo del otro mundo, por lo que la preocupación de Liu Man por la vida y la muerte de T'Challa solo podía entenderse como precaución. Pero, en cualquier caso, dado que Liu Man había dado la orden con antelación, esto constituyó una grave negligencia por su parte. Si el Tercer Reich aún existía, debería haber sido sometida a un consejo de guerra. Alexander Pierce dijo: yo también creo que es un asunto muy serio recibir una orden y olvidarse de ejecutarla. Aún así, el Führer nos pidió que fuéramos a verlo. Ah. La señora Víbora se sorprendió un poco. Tras haber seguido a Liu Man durante tanto tiempo, siempre pensó que era un abogado astuto y despiadado. Esta es la primera vez que se muestra considerado con sus subordinados. En serio, nos pidió que te consolamos, aunque las palabras originales eran solo para consolarte un poco. La señora Víbora dijo: parece que es diferente de nuestro líder anterior. La filosofía de gestión militar del líder bigotudo es muy estricta, por lo que aunque hayan pasado tantos años, Hydra aún mantiene un estilo muy riguroso. Es precisamente por eso que todo el mundo piensa que el error cometido por la señora Víbora es escandaloso.
Es casi imposible perdonarle por causar problemas tan graves en las SS nazis. Los tres permanecieron sentados en silencio en el balcón durante un buen rato, y entonces Percevey volvió a hablar. Quizás sea incluso mejor. Al menos puede ver un cielo estrellado más brillante. La señora Viper suspiró y dijo: dejar que el abogado Liu se convirtiera en nuestro líder es la decisión más inteligente que he tomado, pero la pregunta ahora es cómo puedo compensar mi error. Stark levantó la citación que tenía en la mano y dijo: no importa. El Führer ya tiene un remedio. De repente, los hermosos ojos de la señora víbora se abrieron de par en par. ¿Tan pronto? Sí, así de rápido. La Corte Internacional de Arbitraje y el Tribunal Mixto Internacional son dos conceptos. El propósito del Tribunal Conjunto es castigar a los criminales internacionales, al igual que el anciano que apagó la lámpara, si cometía un delito, sería llevado ante el Tribunal Conjunto. El propósito del Tribunal de Arbitraje es resolver disputas entre países. Las partes de la acusación y el acusado no son individuos, sino países. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere acusar a un país de posesión de armas de destrucción masiva, debe recurrir a este tribunal. Rousseau es un pequeño país en el curso bajo del río Congo. Su superficie es inferior a 3.000 kilómetros cuadrados. Al igual que Wakanda, es un pequeño país no regional. La razón por la que apelaron a la Corte Internacional de Justicia fue que la presa construida por Wakanda previamente bloqueaba un afluente del río Congo. Esto no sería un gran problema en días normales, pero en los últimos años África Central ha sufrido graves sequías. Sin la irrigación de este afluente, muchas tierras de cultivo río abajo habrían muerto. Por ello, Rousseau recurrió directamente al Tribunal de Nacionalidad ante el rey. De hecho, no podemos culpar a la gente de Wakanda por ser cruel. Pase lo que pase, T'Challa podría destruir la presa, como pidió Rousseau, porque bajo el lecho del río, aguas arriba, se encuentra la veta de vibranio más grande de Wakanda. Si a los pescadores de Rousseau se les permitiera pescar en este río, no pasaría mucho tiempo antes de que el secreto quedara al descubierto. En el trono, T'Challa, que acababa de recuperarlo, miraba la citación en su mano con el ceño fruncido. La princesa Shuri dijo: es responsabilidad de la Pantera Negra de Wakanda proteger el vibranium. No pueden defraudar a su gente, especialmente en un momento como este. Aunque T'Challa expulsó con éxito a Eric y sus seguidores del país, muchas personas todavía se negaron a aceptar el gobierno de T'Challa, como el ministro militar Wakabi. Si T'Challa vuelve a fallar en este momento, definitivamente tendrá consecuencias muy graves. T'Challa dijo: escuché que este abogado es muy poderoso. ¿Sí? En Nueva York dicen que no hay caso en el mundo que no pueda ganar. ¿Quiere comparecer ante el tribunal? Definitivamente no tengo elección. Durante miles de años, Wakanda se ha disfrazado de un pequeño país africano pobre y atrasado, y es poco probable que la fuerza de paz logre salvar su reputación. Si no se va, una vez que la fuerza de paz entre en Wakanda, se revelarán muchas cosas. Entonces T'Challa dijo: ayúdame a ponerme en contacto con el mejor abogado del mundo. El abogado Liu quiere presentar una demanda contra el arbitraje estatal. La disputa del agua entre Wakanda y Luxorbi. ¿Ha tenido alguna experiencia de este tipo? Liu Man, un abogado estrella de la ciudad de Nueva York, ha estado en silencio durante varios meses. Pero lo que nadie esperaba era que tan pronto como este tipo reapareció, se convirtió en una gran noticia. Defender a un país es diferente a defender a un criminal. Al fin y al cabo, la mayoría de los abogados nunca tendrán la oportunidad de entrar en contacto con el derecho internacional en su vida, y mucho menos tendrán experiencia en arbitrajes internacionales. La sede de las Naciones Unidas está en Manhattan. Cuando Liu Man y el rey Amir Khan de Luxemburgo bajaron del coche, los periodistas entraron en tropel como tiburones oliendo sangre. Abogado Liu, que sepamos, usted nunca ha interpuesto una demanda estatal. ¿Tiene confianza en esta demanda? Abogado Liu, no ha aceptado ningún caso en los últimos meses. ¿Se está preparando para este arbitraje internacional? Abogada Liu, quiero tener un hijo para usted, soy reportera de la BBC. Esta es mi tarjeta de presentación. Por favor, llámeme después del trabajo. La espero en el nuevo bar de Manhattan. Amir Khan miró a la reportera que seguía agitando su tarjeta de presentación y dijo: abogado Liu, parece que tiene una muy alta reputación aquí. Liu Man sonrió y dijo:
No es nada que mencionar. Vamos adentro. En la sede de las Naciones Unidas, el Pantera Negra T'Challa y la princesa Shuri estaban sentados erguidos en el banquillo de los acusados. Por coincidencia, este juez es el mismo que juzgó el caso en Berlín. Al ver el rostro del abogado del demandante, el juez no pudo evitar suspirar y dijo: Abogado Liu, no quiero verlo en el tribunal en mi vida, pero Dios no parece escuchar mi petición. Liu Man sonrió y dijo: Su señoría, por favor no tenga ningún prejuicio contra mí. El juez golpeó el mazo y dijo: Bien, la sala está oficialmente abierta. Abogado Liu, puede empezar a leer su solicitud de demanda. Lo que siguió fue un asunto rutinario. La solicitud de Amir Khan fue únicamente la demolición de la presa en Wakanda, algo que quedó claro tanto para el juez como para el jurado. Después de exponer sus demandas, el abogado de los Panteras Negras se puso de pie. Rey Amir Khan, hasta donde sé, esta presa fue construida por orden del anterior rey de Wakanda, T'Chaka, y tiene 40 años, ¿verdad? Bien. En ese caso, ¿por qué no protestaste ante T'Chaka hace 30 años, en lugar de acudir hoy a los tribunales para solicitar un arbitraje? Amir Khan dijo enojado. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí por mi gente. Si no se demuele esta presa, mucha gente morirá de hambre. El abogado de las Panteras Negras interrumpió. Parafraseando una frase de la ciudad natal del abogado Liu, la ley es despiadada. Rey Amir Khan, simpatizo profundamente con la difícil situación de sus compatriotas. Pero debéis entender que aquí en el tribunal estamos hablando de leyes y de pruebas. De acuerdo con las disposiciones del derecho internacional, si un país ocupa un área o instalación durante más de 30 años, la comunidad internacional reconoce que el área o instalación es propiedad y territorio del país. Me gustaría preguntarle al demandante, ¿admite que esta presa pertenece a Wakanda? Lo admito, pero si lo admites, ¿por qué le pides a Wakanda que demuela su presa? ¿Tienes derecho a pedirle a tus vecinos que incendien sus casas? Pero el agua del río Congo es un recurso natural, no su propiedad privada. ¿Por qué no? Wakanda ocupó el afluente del río Congo durante décadas, y usted no puso objeción alguna. Ahora su país sufre una sequía y por eso acudieron al tribunal de arbitraje para protestar. ¿Cuál es la diferencia entre esto y señalar el granero de otra persona y decir que es tuyo cuando no tienes comida en casa? En el derecho internacional, el agua y los ríos pueden efectivamente considerarse propiedad personal. Después de todo, el agua es un recurso escaso en muchos países, e incluso Dubai ha comprado ríos de muchos países vecinos. Esta es una práctica común a nivel internacional. El abogado defensor del acusado miró a Amir Khan con desdén, como diciendo: ¿por qué tú, un patán de un pueblo africano que no sabe nada de leyes, vienes a los tribunales a demandar? El viejo Amir Khan estaba tan furioso que casi explotó. En ese momento, Liu Man levantó la mano y dijo: no, esta presa se construyó el año pasado. ¿Qué? ¿Nuestra información es errónea? Tonterías. Esta magnífica presa ya se veía en Google Maps hace 30 años. ¿De dónde salió este abogado? De repente, se produjo ruido y discusión en la sala del tribunal. ¿Cómo es posible que la presa, que estuvo en el río Congo durante décadas, se construyera apenas el año pasado? Liu Man es muy conocido en el ámbito judicial de Nueva York, pero este es un tribunal de arbitraje internacional, y la mayoría de los miembros son internacionales. Además, su ascenso solo ha sido cuestión de 1 o 2 años, por lo que algunos no comprenden su capacidad para convertir a 660 muertos en personas vivas. El famoso abogado invitado por Black Panther desde Australia miró de inmediato a Liu Man y le dijo: abogado del demandante, ¿es usted realmente graduado en Derecho por la Universidad de Columbia? No tiene voz ni voto en la construcción de la presa, por no mencionar que su cliente ya admitió que existía hace 40 años. Liu Man dijo: también usaré tus palabras. Nadie puede decir cuándo se construyó la presa, aunque mi cliente lo admita. Porque todo se basa en hechos. Después de decir eso, le guiñó un ojo al hombre misterioso, quien luego le entregó un plano. Liu Man miró a Pantera Negra y dijo: recuerdo que esta presa se derrumbó una vez el año pasado, ¿verdad? Pantera Negra dijo enfadada: ¿y qué? Ya lo he reparado. Solo porque lo he reparado, ¿puedes destrozarlo y convertirlo en una nueva presa? Liu Man dijo: no, creo que no es una reparación, sino una reconstrucción. Así que es una presa nueva.
¿Por qué tengo pruebas? De repente, el tribunal se puso alborotado. Así es. Esta presa lleva ahí mucho tiempo. Abogado Liu, ¿qué quiere decir? Liu Man sostuvo el plano, miró al abogado de Pchaya y dijo: Señor abogado, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuáles son las normas legales actuales para este tipo de construcción? ¿Cuáles son las reglas para esto? Si no existe una previsión jurídica clara, ¿cómo debemos entender el término mismo edificio? Interrogación de cierre. Estás siendo irrazonable. Pronto sabrás si estoy siendo irrazonable. Después de eso, Liu Man se dio la vuelta, miró al juez y dijo: un edificio debe estar compuesto de 3 partes. El primero es el suelo, es decir, su ubicación y cimentación. El segundo es la estructura del edificio y la fachada. El tercero es el material que lo constituye. ¿Puedo preguntarle a su señoría, estoy en lo cierto? El juez asintió y dijo: tiene razón. Entonces, la pregunta es: si la presa de Wakanda se derrumba después de 40 años, ¿los materiales utilizados para reconstruirla serán los mismos que los originales? Definitivamente no. Esto es un completo disparate. Generalmente, el derrumbe de los edificios se debe al envejecimiento de los materiales. Si T'Challa usara los escombros para reparar la presa, sería extraño. Liu Man preguntó nuevamente: ¿su estructura es la misma que la del exterior? Después, Liu Man mostró el dibujo que tenía en la mano. En la parte superior había una foto de las 2 presas. Esta es una foto de la presa que tomé en el río Congo. Sin mirar la estructura interna, podemos identificar claramente la diferencia entre las 2 presas desde el exterior. Y lo que es más importante, su ubicación. Después de decir eso, Liu Man continuó hojeando los dibujos. Tras una medición minuciosa, descubrimos que los cimientos de ambas presas estaban desfasados 4 metros. En otras palabras, ambas presas también están ubicadas en lugares diferentes. El abogado de las Panteras Negras gritó: «¿Tonterías? ¿Vas a romper una presa en 2 solo por esto?» Liu Man mostró una expresión de asombro en su rostro y luego le dijo al abogado: «Señor abogado, hoy secuestré a su esposa, le hice una cirugía facial a una mujer para que se pareciera a ella y luego la envié de regreso a su casa. ¿Cree que todavía es su esposa?» «Usted, juez, me opongo. El abogado Liu me está atacando personalmente. Solo estoy haciendo una analogía. Su excelencia, no hay necesidad de entrar en pánico. Permítame hacerle otra pregunta. ¿El sitio de esta presa está construido en el territorio de Wakanda?» Los estados tribales africanos son muy diferentes de la sociedad moderna. En un mapa detallado y ampliado, los territorios de 2 países adyacentes no necesariamente limitan entre sí. Debido a la gran cantidad de desiertos y areniscas rojas erosionadas, no se pueden cultivar alimentos ni obtener recursos. Por lo tanto, ningún país ocupará este lugar. Normalmente, llamamos región a esta tierra sin dueño. El propósito de Wakanda al construir esta presa es evitar que la gente descubra los secretos dentro de su territorio, por lo que, naturalmente, este gran pedazo de tierra se construye en la región. Al ver que el otro abogado estaba en silencio, Liu Man de repente se puso alerta como de costumbre. «Mira, estas 2 presas están hechas de diferentes materiales, están ubicadas en diferentes lugares y tienen diferentes apariencias estructurales. Ahora me dices que estas 2 presas son lo mismo. ¿Cómo es posible?» Según el derecho internacional, Wakanda ocupó la zona menos de 1 año, y esta presa definitivamente no es su propiedad. Más importante aún, la tierra en la que se construyó esta presa no pertenece a Wakanda, sino que es Terra Nullius. ¿Por qué debería Wakanda considerarlo como su propiedad? Incógnita. Como cuando estás en la corte con Liu Man, siempre te encontrarás con situaciones como esta. Intuitivamente sabes que está diciendo tonterías, pero por más que lo intentes no puedes encontrar ninguna escapatoria lógica. Es por esto que Liu Man siempre gana demandas. El jurado y el abogado defensor del acusado quedaron estupefactos. ¿Cómo pudo romper en 2 una presa tan viviente? Y, sin embargo, lo que dijo parecía tener sentido. Otros nunca se habían encontrado con esto antes, pero el juez ya estaba acostumbrado, así que golpeó la mesa y dijo: «Creo que lo que dijo el abogado Liu es válido. Esto debería llamarse reconstrucción, no reparación. Abogado del acusado, ¿tiene algo más que decir?» De repente, el abogado de Pantera Negra entró en pánico.
¿Existe tal dicho? Abogado del acusado, si no tiene nada que decir, adelantaré el juicio a la parte donde habla el abogado del demandante. No, definitivamente tengo algo que decir. El abogado se dirigió a Liu Man y le dijo: Abogado Liu, debe saber que los recursos hídricos son muy importantes en África. Wakanda ha ocupado este afluente del río Congo durante generaciones. Ahora que hay una sequía en Rousseau, ¿crees que Wakanda tiene la obligación de distribuir agua a esta gente? Los derechos y las obligaciones siempre han sido dos cosas diferentes. Si Wakanda distribuye agua al reino de Luxorbioi, el comportamiento del rey T'Challa sin duda será apreciado. Pero incluso si no comparte el agua con Luxorbi, no podemos culparlo, porque esta es propiedad de Wakanda y definitivamente tienen derecho a disponer de ella. Liu Man agitó la mano sin dudarlo y dijo: definitivamente no. Creo que este afluente originalmente tenía una parte del Rousseau. Por la presente no solo pido al rey T'Challa que retire la presa y libere el agua, sino que también pido a Wakanda que compense a Rousseau por las pérdidas de propiedad que sufrió por ocupar ilegalmente los recursos hídricos de Rousseau durante 700 años, un total de $4.200 millones. De repente, la escena en el tribunal ya no pudo ser reprimida. El abogado de Pantera Negra quedó atónito. Después de tantos años de litigio, nunca había visto a un colega tan hábil inventando historias y contraatacando. Ante la petición de Liu Man, T'Challa fue el primero en objetar. Dio un golpe en la mesa y dijo: según la práctica internacional, esa agua nos pertenece originalmente. ¿Por qué quieren que la paguemos nosotros? Liu Man señaló a T'Challa y dijo en voz más alta: bien dicho, práctica internacional. Esta es la base para que pague. Su señoría, ¿es práctica igual a legalidad? Liu Man dijo: a veces, lidiamos con los dilemas legales que enfrentamos de la manera a la que estamos acostumbrados, pero el hábito no significa legalidad. Por ejemplo, hoy me robaron la billetera mientras caminaba por la calle, pero considerando que solo había 50 yuanes en la billetera, decidí no llamar a la policía. La ley no castigó al ladrón por esto, pero ¿significa esto que tenía derecho a robarme la cartera? No. Por ejemplo, hoy fui a una frutería a comprar algo. Las manzanas en el estante costaban claramente $5. Pero cuando pasé mi tarjeta, se convirtió en $5.11. Le pregunté al jefe por qué pasaba esto y me dijo que el precio estaba mal. No solemos utilizar la ley por 11 céntimos, pero eso no quiere decir que el comportamiento del jefe sea razonable. Entonces ahora, ¿es legal lo que hace Wakanda? Liu Man volvió a mirar al abogado de Wakanda y dijo: señor abogado, por favor, dígale a su cliente si lo que hizo es legal. Entonces el abogado de Pantera Negra dijo inmediatamente: la forma en que la Corte Internacional de Arbitraje maneja las cosas se basa en la situación real. Su señoría, creo que lo que dijo el abogado Liu en realidad significa que la Corte Internacional de Arbitraje no está haciendo nada, lo cual constituye un flagrante desacato al tribunal. Liu Man dijo: que te jodan por desacato al tribunal. El juez rugió: abogado Liu, por favor, deje de gritar en el tribunal. Esto es una grave negligencia para un abogado. La fuerza de paz no es un Superman omnipotente como Sentry. Entiendo perfectamente el enfoque de la Corte Internacional de Arbitraje, pero no aplica a este caso. Liu Man se acercó al rey Rousseau y le rasgó el aparentemente hermoso cuello de su túnica. Yamir Khan miró enojado a Liu Man y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Liu Man dijo: ¿qué es más importante, la dignidad o la seguridad de tu pueblo? Tú eliges. Amir Khan apretó los dientes y se quitó la camisa, e inmediatamente se produjo un estallido de exclamaciones en la corte. Bajo la tela de seda aparentemente lujosa había un cuerpo delgado con una piel tan fina como una máscara, e incluso se podían ver las articulaciones blancas de los codos. Liu Man señaló al anciano y continuó rugiéndole al juez: estás parado frente a un rey así. Mientras ustedes discuten prácticas internacionales, su pueblo se muere de hambre y de sed. Él es el gobernante de un país y puede permitirse el lujo de llevar la ropa más cara y las joyas más caras, pero quizá no pueda permitirse una comida completa ni beber un trago completo de agua de lluvia. Rey Yamir Khan, diles, ¿cuándo fue la última vez que comiste una comida completa?
En ese momento, Amir Khan ya había derramado 2 líneas de lágrimas turbias. Miró al juez y dijo: la última vez que comí bien fue hoy, porque vine a Estados Unidos, donde el oro se puede cambiar por comida. Pero antes de eso, mis hijos y yo no habíamos comido bien en 6 meses. Solo espero que el tribunal nos devuelva lo que nos pertenece. Liu Man añadió: el transporte en África es complicado, especialmente en países como Rousseau, donde ni siquiera hay carreteras. Y todos deberían comprender que el transporte de recursos hídricos es uno de los principales problemas en los asuntos humanitarios internacionales. Ahora, estos desafortunados han tenido un inusual amanecer. Solo necesitan que el codicioso rey de Wakanda demuele una presa para ellos. ¿Es razonable su petición? ¿Razonable y legal? Sí, legal. Entonces, ¿por qué no puede el tribunal levantarse y hacerles justicia? Entiendo las dificultades de la Comisión de Arbitraje Internacional. No se puede juzgar a las 5 grandes potencias porque las fuerzas de paz no pueden derrotar a las potencias militares. Entiendo que su práctica internacional es un último recurso, pero ahora tienen la oportunidad de prevenir un desastre que podría matar de hambre a cientos de miles de personas. Si la Corte Internacional de Justicia no se pone de pie en este momento para defender la dignidad de la ley y salvar a los inocentes, entonces ¿qué sentido tiene este tribunal? El abogado de las Panteras Negras volvió a decir: abogado Liu, todavía se atreve a desafiar al tribunal. ¿Y qué si es desacato al tribunal? Si ni siquiera un caso como este puede tener un juicio justo, entonces ese tribunal debería ser despreciado. Abogado australiano, ¿no le da vergüenza? ¿Sabe que si gana este caso, cientos de miles de personas morirán por ello? ¿Sabe cuántas personas en la lejana África perderán a sus familias por los honorarios de su abogado? El abogado australiano se asustó ante las palabras de Liu Man. Tras un largo silencio, fue el primero en levantar la mano y dijo: señoría, creo que Wakanda es culpable, quizás deberían demoler la presa. El Pantera Negra T'Challa se giró bruscamente y miró fijamente al abogado que había contratado a un precio enorme. El abogado dijo con seriedad: Rey T'Challa, hasta donde yo sé, a Wakanda no le falta agua, hay cientos de miles de personas viviendo bajo los afluentes del río Congo. Esos son cientos de miles de vidas. Eres mi abogado. Sin mencionar al juez, incluso el propio Liu Man estaba confundido. Después de luchar por la demanda durante tanto tiempo, esta era la primera vez que se encontraba con que el abogado de la otra parte había sido engañado para cambiar de bando en el último minuto. ¿Se debía a que había usado demasiada fuerza? En ese momento, cada vez había más gente gritando: Wakanda insensible, el abogado Liu tiene razón, ¿por qué no compartes un poco de agua? Rousseau tiene cientos de miles de personas esperando su ayuda. ¿Preferirías traer agua y esperar a que huela mal antes que compartirla con alguien que se muere de sed? T'Challa estaba a punto de llorar. No podía decirles a los periodistas ni al jurado que el lecho del río estaba lleno de vibranium. Si se expone el asunto del vibranium, la guerra será inevitable y para entonces más de cientos de miles de personas morirán en Wakanda. Pero Liu Man no quiso darle tiempo para recuperar el aliento y comenzó directamente su declaración final. Hemos investigado y encontramos que el caudal de este afluente es de 3,8 millones de metros cúbicos. De acuerdo con el principio de posesión común y desarrollo común de los recursos hídricos en el derecho internacional, Wakanda deberá a Rousseau 1,9 millones de metros cúbicos de agua cada año. Es decir, en los últimos 700 años, Wakanda le debe a Rousseau un total de 130.000 metros cúbicos de agua. En la zona, el valor de un metro cúbico de agua equivale aproximadamente a poco más de 2 metros de agua, por lo que Wakanda no solo está obligada a demoler la presa, sino también a pagar a Rousseau un total de 4.000 millones de dólares. Al ver que el abogado defensor de las Panteras Negras estaba en silencio, el juez asintió y dijo: hoy, el abogado Liu nos enseñó una lección que invita a la reflexión. Pienso que necesitamos cambiar algunas convenciones irrazonables. Rey T'Challa de Wakanda, en nombre de las Naciones Unidas, lo condeno formalmente a usted y a su país a pagar a Rousseau 4.000 millones de dólares estadounidenses y demoler su maldita presa. T'Challa gritó: lo rechazo. Rey tacaño. Esto es un tribunal de arbitraje internacional. No hay principio de apelación. T'Challa dijo de nuevo:
Dije que me niego. De hecho, la gente de Wakanda no tenía otra opción. T'Challa no revelaría la mina de vibranio al mundo. Eso era lo que Liu Man esperaba. Y era exactamente lo que quería. Al ver al juez temblar de ira, Liu Man supo que había logrado su objetivo. El juez golpeó la mesa y gritó: Su Majestad T'Challa, ¿puedo entender que está dispuesto a resistirse violentamente al juicio de este tribunal? Sabe que en el medio siglo transcurrido desde la creación de este tribunal, ni siquiera las 5 grandes naciones se atreven a decir esas palabras aquí. Los países grandes quieren salvar las apariencias y los países pequeños no se atreven a resistirse, así que, aunque la frecuencia de las audiencias de arbitraje internacional no es alta, en tiempos de paz, siempre que se dicte una sentencia, la mayoría de ellas todavía se pueden ejecutar. Nunca ha habido un rey como T'Challa que se haya resistido violentamente a la ley en las décadas de historia de las Naciones Unidas. En ese momento, T'Challa tomó a la princesa Shuri y se fue enojado sin mirar atrás. De repente, el tribunal se puso alborotado, las Naciones Unidas enviaron fuerzas de mantenimiento de la paz para desmantelar por la fuerza la presa de Wakanda, pero se encontraron con una fuerte resistencia por parte del ejército de Wakanda. Una nueva obra maestra tras la demanda del presidente para que renuncie. La defensa del abogado Liu provocó que el abogado contrario se volviera en su contra en el tribunal. 0. Fuerza Conjunta de Mantenimiento de la Paz del Usobi oficialmente Guerra de Wakanda. Desde esta tarde la primera guerra justa del siglo XXI a la mañana siguiente, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas acudieron al Usobi desde todas partes del mundo y comenzaron a desmantelar la presa por la fuerza. Pero, inesperadamente, el ejército de Wakanda se encontraba en la presa y asestó un duro golpe a las fuerzas de paz. Cientos de cascos azules murieron. De repente, los periodistas enloquecieron. En todo el mundo, el aumento de barcos pesqueros fue incluso más grave que cuando el presidente de Estados Unidos dimitió. Tras dejar el periódico internacional repleto de artículos condenatorios, Liu Man miró a Mystique y a la señora Viper frente a él y dijo con una sonrisa: Es nuestro turno de actuar. La señora Víbora hizo una reverencia y dijo: Primer ministro, esta vez no lo defraudaré. Liu Man asintió y dijo: Bien hecho. Sí, señor. Después de decir eso, las dos chicas salieron de la oficina de Liu Man. En el mundo Marvel, Wakanda es un país muy oculto. Incluso Shield pensaba que eran el país más pobre y atrasado del mundo, pero eso está lejos de la verdad. La fuerza militar de Wakanda es muy grande. Aunque no pueda alcanzar a las 5 grandes potencias, probablemente no se quede atrás. Con la fuerza de las fuerzas de paz y de Rousseau, ¿cómo podrían competir con Wakanda? Sin embargo, justo cuando la comunidad internacional estaba indignada por la violenta resistencia de Wakanda a la ley, sucedió algo que nadie esperaba. Hydra, los remanentes de la Segunda Guerra Mundial, liderados por el Barón Zemo, extendieron una mano amiga a la gente de Rousseau. Sí, estos bastardos realmente salieron a mantener la paz mundial. List tiene nombre de pianista, pero su trabajo no tiene ninguna relación con el trabajo literario ni artístico. Es corresponsal de guerra. Los corresponsales de guerra básicamente van a donde quiera que hay una guerra, pero a diferencia de la mayoría de los idealistas que están destinados a ser mediocres, List es muy famoso en este campo. Al igual que Alexander Pierce, List también ganó el Premio Nobel de la Paz y fue aclamado como el sucesor de Hemingway y el corresponsal de guerra más destacado del nuevo siglo. Al día siguiente de que estallara la guerra entre Rousseau y Wakanda, tomó un avión militar y llegó a la zona baja del río Congo, que sufría una sequía. Pero inesperadamente, este lugar no está lleno de gente hambrienta, ni la gente vive en la miseria. Porque un gran grupo de combatientes humanitarios distribuye comida y agua a la gente de Rousseau. No son voluntarios de los 5 países principales, sino un grupo de Hydra. Disculpe, ¿es usted el legendario Barón Zemo? La cámara 333 apuntó al cuerpo del Barón Zemo, que había mutado debido a un accidente químico. Su piel estaba cubierta de horribles quemaduras y se parecía a Freddy, el monstruo de la famosa película de terror Pesadilla en Elm Street. Pero había muchos niños delgados y pálidos que le tomaban la mano y jugaban juntos, y parecía que les gustaba mucho ese tío raro de aspecto aterrador. El Barón Zemo se dio la vuelta y dijo: Sí, soy Zemo. Disculpe, señor. Zemo, ¿Hydra va a intervenir en la guerra entre Luxorbi y Wakanda?
El barón Zemo dijo. Sí, a partir de hoy, Hydra ya no solo protegerá a los osos polares. También podremos servir como combatientes liberales y brindar ayuda a países como Luxorbi que la necesitan. Proporcionamos agua y alimentos, y también estamos listos para unirnos a la guerra. List dijo tristemente. Pero recuerdo que eres un oponente de los Vengadores. Maldices a los Vengadores, pero al mismo tiempo los imitas para ser un justiciero. ¿No es esto una doble moral? Justo cuando List pensaba esto, el barón Zemo tiró de su ropa y colocó el emblema militar debajo de la lente de la cámara. Esta es la insignia militar de Rousseau, lo que significa que ahora somos soldados de Rousseau. ¿Soldado? No me malinterpreten, no somos justicieros sin ley como los Vengadores. Hace unos días, guié a algunos miembros de Hydra a unirse a Luxorbi, y el rey Amir Khan y los residentes locales nos aceptaron rápidamente. En otras palabras, nuestra participación en la guerra de Wakanda es legal. Todos saben que la guerra de Ruwa fue causada por la violenta resistencia de T'Chaka a la ley. En este caso, la declaración de guerra de Ruwa contra Wakanda es sin duda una guerra justa. Incluso las fuerzas de paz están ayudando al pueblo de Wakanda a luchar, por lo que como Hydra tiene a Rousseau como miembro militar, naturalmente no es un grupo violento ilegal. La lista fue movida inmediatamente. Con los ojos enrojecidos, le dijo al barón Zemo. ¿Quieres decir que no solo trajiste agua y comida a Rousseau y los ayudaste a luchar contra el insensible rey de Wakanda, sino que también defendiste conscientemente la dignidad de la ley, y por esto renunciaste a tu condición de noble y te uniste a la nacionalidad Rousseau, ¿verdad? El barón Zemo se había estado preparando frente al espejo durante toda la noche. Se llevó las manos al pecho, su rostro mostraba una expresión santificada, que era más virginal que una virgen, y luego se lamentó. Creo que todos recuerdan la demanda que el abogado Liu peleó por mí. Antes de que el tribunal me absolviera, siempre me etiquetaban como un traidor, como una rata cruzando la calle, y todos querían golpearme. Sin embargo, el tribunal no me impuso el delito por utilizar el carrete de pesca equivocado. Desde entonces, siempre he estado decidido a ser un luchador legal como el abogado Liu, luchando por la equidad y la justicia. Espero decirle a la gente de esta manera que nosotros, Hydra, también podemos ser buenas personas y hacer cosas buenas. Quiero decirle a los criminales de todo el mundo que incluso si han cometido errores, todavía tienen la oportunidad de reformarse y redimirse. También quiero decirle a los Vengadores de esta manera que su enfoque es incorrecto y que defender la justicia no es una razón legítima para dañar los intereses legales. Liz gritó emocionado a la cámara. ¡Qué noble ideal! Televidentes, ¿lo vieron? Es una declaración de Hydra. El barón Zemo extendió las manos, abrazó el cielo y anunció con mayor emoción. A partir de hoy, las tropas restantes de Hydra lideradas por mí se convertirán en guerreros de la justicia como los Vengadores. No, lo que quiero decir es que no solo debemos defender la justicia, sino también acatar la ley. En nuestra Hydra, no habrá tragedias como el incidente de Sokovia, porque nunca actuamos con imprudencia. Después de unirnos al ejército de Rousseau, obedeceremos las órdenes del rey Rousseau durante todo el proceso y nos adheriremos firmemente a la justicia de esta guerra. En un pequeño apartamento, 3 ex agentes de S.H.I.E.L.D. prófugos miraban fijamente al barón Zemo haciéndose pasar por Jesús en la televisión, sin saber qué hacer. Después de un largo rato, Black Widow dijo: ahora sí que estamos en problemas. Ese maldito abogado jugó un muy buen papel. Hawkeye suspiró, apagó el televisor y le dijo al Capitán América: entonces, ¿tu relación con Tony Xi es realmente irreparable? El Capitán América meneó la cabeza y dijo: a menos que le corte la cabeza a Bucky y se la envíe. Tanto Ojo de Halcón como Viuda Negra sabían que el Capitán América jamás haría algo así. Aunque los padres de Tony Stark fueron víctimas, Bucky no cometió ninguna falta. Los Vengadores están plagados de conflictos internos, e Hydra se aprovecha de la guerra Ruby para desprestigiarlos. Si esto continúa, no sé cuál será su futuro. En ese momento, el Capitán América miró al paciente vegetativo que yacía en el sofá y dijo: la cuestión principal ahora es cómo podemos curar a la amiga de Nick Fury. Su aterradora capacidad de lucha seguramente nos traerá algo de esperanza. Así es, la mujer que yace en el sofá es la Capitana Marvel Carol, y los 3 se esforzaron mucho para encontrarla.
Gracias a su gran capacidad de recuperación, le han vuelto a crecer las manos y los pies, pero aún no ha despertado. Por eso, Rogers la llevó a visitar a un amigo médico que conocía. La conclusión a la que llega a la otra parte es: Carol fue asesinada a golpes por Liu Man. Durante la guerra, sufrió muerte cerebral debido a una pérdida excesiva de sangre. Sin embargo, gracias al sistema especial de 5-3, el daño cerebral se restauró posteriormente. Lo que pasa ahora es que el cerebro de Carol piensa que está muerta, por lo que no puede despertar. La explicación del médico fue muy abstracta, pero los tres entendieron al menos una cosa, es decir, para despertar a Carol, primero debían despertar su espíritu. ¿Qué es el espíritu? El Capitán América y los demás no pudieron responder a esta pregunta, así que no sabían qué hacer. Black Widow dijo. El Dr. Stephen, ex médico de Tony Stark, dijo que hay un lugar llamado Makataj en Nepal, donde hay un mago llamado Ancient One que podría ayudarnos. Aukeye se quejó. Vamos, nos hemos visto obligados a depositar nuestras esperanzas en los nigromantes. El Capitán América pensó un momento y dijo. El Dr. Stephen es un hombre muy orgulloso. Si cree que este nigromante es útil, quizá deberíamos intentarlo. A los ojos del pueblo de Wakanda, el ejército de Rousseau no es más que un grupo de idiotas que no vale la pena mencionar. La razón por la que esta guerra fue tan difícil fue completamente debido a este grupo de soldados de Hydra que apareció de repente. Poseían armas tecnológicas que no eran menores que las de Wakanda, y eran incluso más capaces y hábiles en el combate. Si podemos lanzar un ataque sorpresa en medio de la noche y derrotar por completo a estos Hydra, entonces esta guerra podría no ser imposible de revertir. Resulta que Ering no los engañó. En un arbusto a orillas del río Congo, los guerreros de Wakanda descubrieron a los soldados de Hydra estacionados allí. ¿Es cierto? Esos bastardos deben pagar con sangre. Eric fue el primero en tomar su arma y cargar, y pronto los soldados siguieron su paso. Quizás fue porque los tomaron por sorpresa, o quizás fue realmente la manifestación de los ancestros. Todos habían presenciado el poder de combate de estas Hydra, pero hoy, eran tan frágiles como el papel. Eric corrió al frente, y toda la Hydra huyó cuando lo vieron. Ah, es tan asombroso. Simplemente nació para ser humano. Diablo, él es el diablo. No, mis piernas. Mis manos. Usó algo de magia. Mis encías están sangrando 4. Mis encías están sangrando. Cualquier Hydra que se acercara a 3 metros de Mystique caía al suelo y huía. Sin embargo, la batalla de las demás tropas de Wakanda fue mucho más dura, y el ruido del combate se prolongó desde la medianoche hasta el amanecer. Mystique, cubierta de sangre, finalmente subió la colina. La luz del amanecer iluminó los músculos de acero de Eric. En ese momento, el pueblo de Wakanda pareció ver el regreso de sus sagrados ancestros tras Mística. Decidme, pueblo mío, compañeros míos, ¿quién os guió para derrotar a los invasores extranjeros? Soy Eric. W'Kabi, ya descontento con T'Challa, fue el primero en levantarse, alzó el puño y gritó. Poco después, los jefes de varias otras tribus e innumerables soldados también rugieron. Todos llamaron el nombre de Eric con entusiasmo. Dime, ¿quién es el vencedor del duelo sagrado y quién es el verdadero y legítimo rey de Wakanda? Es Eric. Para los soldados, nada es más emocionante que la victoria. Tras ser reprimidos por Hydra durante tanto tiempo, finalmente aprovecharon la oportunidad y expulsaron a estos forasteros de su territorio. Bajo la luz de la mañana, todos los soldados de Wakanda, empapados en sangre, jadeaban con dificultad, y la sangre hirviendo que corría por sus venas les impidió calmarse durante mucho tiempo. Eric volvió a gritar. ¿Por qué masacraron a nuestro pueblo estos forasteros? Es porque eligieron a un rey falso, un usurpador. Sigan las tradiciones de nuestros antepasados. Bajo el liderazgo del verdadero rey, seremos invencibles. Seremos invencibles. Ahora que ese falso rey todavía está sentado en mi trono, díganme mis soldados, ¿qué deben hacer? Bájenlo. Al igual que su padre, T'Chafón es un pseudo señor incompetente. No es digno de gobernar Wakanda. Eric es el rey elegido por nuestros antepasados. Ve y derriba a T'Chaka del trono. Después de esto, los soldados levantaron a Eric y corrieron hacia el palacio en una poderosa procesión. En un montículo cercano, Liu Man dejó el telescopio que tenía en la mano, levantó las cejas y le preguntó a Strack. ¿Te gusta el sol?
Estos cree que participaron en la guerra, fueron entrenados por el propio Strucker. Al ver la mirada de Liu Man, se puso a sudar de inmediato y dijo: lo siento, no esperaba que estos cree actuaran tan mal. Olvídalo, pase lo que pase, el final siempre es bueno. Siendo honestos, tras ver las horribles actuaciones de estos tipos, Liu Man pensó que el plan fracasaría. Pero todos pasaron por alto un problema. Aunque Wakanda es extremadamente avanzada tecnológicamente, su cultura no difiere de la de los países tribales atrasados de África. La superstición sobre ancestros y dioses es la mala naturaleza de todos los habitantes de Wakanda. Por eso Liu Man, el bueno, puede triunfar. No hay duda de que estos soldados finalmente asaltarán el palacio y derrocarán completamente su gobierno. Liu Man añadió: hagan un buen trabajo después del incidente. No quiero más complicaciones esta vez. Madame Viper dijo: definitivamente, presidente, le aseguro esta vez que Black Panther T'Challa nunca verá el sol mañana por la mañana. En la noche, una luz maligna brilló en los ojos de la encantadora mujer. Esta vez, juró limpiar por completo su vergüenza. Si hubiera tenido otros 10 años, si no hubiera habido esta demanda repentina y esta guerra, habría liderado a este pequeño país africano con tecnología avanzada para crear logros inmortales. Nadie puede responder a la pregunta de T'Challa, porque el prejuicio en los corazones de la gente es una montaña, y moverlo requiere la precipitación del tiempo y la persistencia de los tontos. El hijo incompetente de T'Chaka, así lo ha llamado la gente desde el primer día que ascendió al trono. Hasta el final, no encontró la manera de demostrar su valía. Con el poder de la poción mágica de la Pantera Negra, T'Challa volvió a ver a sus antepasados en cuanto abrió los ojos. Bajo el cielo estrellado, su padre estaba de pie junto al trono, tan amable y gentil como antes. Padre, he fracasado. El reinado no es eterno, hija. Debería haberlo hecho mejor. No, ya te has esforzado bastante. Fue mi estupidez la que te hizo empezar mal. T'Challa volvió a mirar a su hermano en el espíritu ancestral, ese era el muerto Eric. 853 Pensé que se suponía que estarías afuera. La gente está siendo engañada. El que está ahí fuera es falso. ¿Quién está detrás de esto? El abogado. ¿Es eso así? T'Challa era un hombre muy inteligente. Apoyó la cabeza en el trono, cerró los ojos un rato y comprendió, a grandes rasgos, toda la historia. Luego dijo: padre, por favor, espere un momento antes de que me una a usted. Tengo una cosa más que hacer. Los antepasados bajo el cielo estrellado asintieron levemente y se transformaron en un cielo de cristal. La princesa Shurui lo llamó con urgencia, como si un idioma desconocido viniera de un país lejano, y lo despertó lentamente del sueño creado por la droga mágica de la Pantera Negra. Hermano, ¿qué haces? Vete. Pantera Negra acarició las manos que sacudían sus hombros y dijo: no, Shuri, no puedo ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque soy el último rey de Wakanda. Vámonos de aquí y vivamos una vida normal. T'Challa se instaló las garras de Pantera Negra en sus propias manos. Aunque lo había hecho innumerables veces, Shuri nunca lo había visto tan serio. Los gritos y alaridos se acercaban. Finalmente, Shuri apretó los dientes, se dio la vuelta y corrió hacia el pasadizo secreto del palacio. Con una armadura de fibra de vibranio y un casco de Pantera Negra, T'Challa esperó en silencio. Finalmente, vio a las 3 ágiles figuras en la puerta del palacio. Alexander Pierce y Stark dejaron paso a Lady Viper, quien caminó hacia los escalones del trono con 2 espadas en la mano. Stark dijo: Opelia Sarkisian, es hora de lavarte la vergüenza. No te ayudaremos. Limpiaré mi propia vergüenza yo sola. No necesito tu ayuda. Tras decir eso, Lady Viper desenvainó sus espadas dobles de vibranium, señaló a Pantera Negra en el trono y dijo: baja y muere. Pensé que sería ese tipo falso o ese abogado. La señora Viper dijo: no estás cualificado para luchar contra el Fiber. Pantera Negra respiró hondo, finalmente se levantó y bajó las escaleras del trono. Esta era la última batalla de su vida y la última parada de todo Wakanda. 2 días después, en un edificio de oficinas de primera clase en Nueva York, Liu Man se reunió con los miembros de Hydra que habían regresado después de completar su misión. Aunque gravemente herida, Madame Viper cumplió su misión y trajo de vuelta en persona la cabeza de T'Challa, Pantera Negra. Liu Man levantó la máscara, echó un vistazo y preguntó: ¿cómo está la lesión?
La señora víbora parecía miserable, con un yeso en la mano y vendajes gruesos por toda la cintura. Puede que no pueda luchar por un tiempo. Este rey es muy poderoso. Si no hubiera envenenado el cuchillo, no habría podido derrotarlo. Liu Man asintió y dijo: buen trabajo, ¿cómo está Mystique? Esta vez sí que es infalible. Tras 2 rondas de dudas, el asunto de Wakanda finalmente llegó a su fin. Liu Man apoyó la cabeza en la silla del jefe y exhaló un largo suspiro de alivio. Strucker dijo: por cierto, Führer, ¿sigue existiendo la alianza Hydra que usted mencionó? Al hablar de esto, la cara de todos se puso roja. La llamada Alianza Hydra es, naturalmente, una versión imitación de los Vengadores. Nadie entiende lo que piensa Liu Man. Insiste en obligar a estos viejos que han vivido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente a usar mallas y presumir. Si no fuera por la orden de Liu Man, Strucker habría preferido saltar al río. Liu Man le dio una palmadita a Zuo Zidao y le dijo: ¿por qué no lo haces? Te lo he dicho tantas veces. Publicidad, publicidad, ¿no lo entiendes? Pero, esto es realmente vergonzoso. Eres tú quien debe avergonzarse, no yo. Al escuchar las palabras de Liu Man, los rostros de todos se oscurecieron. Liu Man dijo: lo reitero, esto es muy importante. Antes de aceptar la entrevista, debes terminar de grabar el video promocional para mí, ¿entiendes? Los Hydra apretaron los dientes y finalmente dijeron al unísono: sí, Führer. Por orden de Mística, el pueblo de Wakanda abrió la presa, lo que permitió al Usobi obtener los recursos hídricos que siempre había soñado. Sin embargo, Liu Man había llegado a un acuerdo de 3 capítulos con Yamir Khan. Bajo ninguna circunstancia, el pueblo del Usobi podría acercarse al curso superior del río Congo. Después de todo, allí hay una mina de vibranio. Si se filtra la noticia, las consecuencias serán muy graves. Cuando la noticia llegó a Nueva York, los reporteros, que llevaban menos de 2 días en silencio, ya no pudieron seguir con los brazos cruzados. Para no ser perezosos, Liu Man simplemente envió al Barón Zemo a la cadena de televisión para que aceptara la entrevista en su nombre. Con la ayuda de esta plataforma, Zemo anunció la organización mágica de Hydra Alliance y sus miembros específicos al mundo. Liu Man es digno de ser ciudadano del Imperio Celestial, y ha llevado el espíritu del imitador de la montaña hasta el extremo. ¿Tienes una viuda negra en casa? Tenemos una mamba negra. Opelia. ¿Tienes a Iron Man? Nosotros tenemos a Strucker. ¿Tienes a Falcón? Nosotros tenemos a Vulture. ¿Tienen al capitán de los Estados Unidos? Nosotros tenemos al capitán de Hydra, nada menos que el mismísimo Barón Zemo. Después de que Barón Zemo reprodujera el video promocional que casi hizo que Strucker saltara al río, el rostro del presentador se volvió tan sombrío como el de una persona que ha estado estreñida durante una semana. Señor Zemo, ¿no tiene miedo de que los Vengadores lo demanden por violación de derechos de autor? El Barón Zemo imitó la expresión de Liu Man y dijo: ¿tienen una marca registrada? ¿Tienen antecedentes ante la Administración Industrial y Comercial? Si los Vengadores están realmente insatisfechos, pueden acudir a mi abogado. Todo el mundo sabe que el abogado del Barón Zemo es Liu Man. Al oír su nombre, el periodista no pudo evitar sudar. Después de todo, en el Nueva York de hoy, nadie quiere estar asociado con este abogado que demandará a muerte a otros cuando no esté contento. Así que sabiamente cambió de tema. Señor Zemo, recuerdo que dijo que no valía la pena promocionar justicieros como los Vengadores. Zemo asintió y dijo: sí, entonces estaremos más involucrados en acciones legales como apoyar la guerra de Rousseau. El reportero señaló la foto en el monitor y dijo: señor Zemo, si no me equivoco, esta chica con mallas y la cara cubierta es Lady Viper de Hydra, ¿verdad? No tengo ningún comentario sobre esto. Esto no se puede resolver simplemente diciendo sin comentarios. Después de todo, tanto Madame Viper como Strucker son verdaderos criminales de guerra que cometieron crímenes atroces durante la Segunda Guerra Mundial. Menos de 5 minutos después de que las fotos de estas personas aparecieran en televisión, Alexander Pierce recibió una llamada de un alto funcionario del gobierno y fue a una sala de conferencias en el Departamento de Seguridad Nacional. Allí se reunió con el ministro de Defensa, el ministro de Inteligencia y Roscoe. Estos tipos atrevidos, creen que pueden presentarse ante el público abiertamente solo porque han hecho buenas cosas en África.
Alexander Pierce, debes organizar inmediatamente a los agentes de SHIELD para capturar a estas personas. Dentro de 2 días veremos los resultados. Esto era de esperar. Alexander Pierce respiró hondo y luego dijo lo que tenía preparado. Por favor, permíteme negarme. ¿Qué dijiste? Dije que me niego. El general Ross fue el primero en objetar. Alexander Pierce, ¿sabes lo que dices? Como agente de la ley, ¿vas a hacer la vista gorda ante criminales como Madame Viper y Stark? Alexander Pierce dijo. He invitado a alguien a discutir este asunto conmigo que creo que puede explicar mejor mis ideas. Después de decir eso, Alexander Pierce miró hacia la puerta y vio a un hombre de traje entrando a la sala de reuniones, abrazado por 2 agentes. El general Ross dijo con tristeza. Esta es una reunión gubernamental de alto nivel, no un tribunal. No necesitamos abogados. Liu Man dijo. Por favor, tengan paciencia. No estoy aquí para enviar a nadie a prisión ni para ayudar a nadie a salir de ella, sino para representar a mi buen amigo, el señor Alexander Pierce, y para expresar nuestras opiniones a todos. Es un poco inapropiado que un abogado aparezca aquí, pero ya que está aquí, a todos no les importa escuchar sus opiniones. Entonces el ministro de Defensa dijo. Abogado Liu, le daré 5 minutos. Liu Man asintió y dijo. De hecho, esta alianza con Hydra fue iniciada por mí y mi antiguo cliente, el señor Zemo. Soy funcionario judicial, así que entiendo que la existencia de los órganos judiciales no tiene como objetivo tomar represalias contra los delincuentes. Si Hydra está dispuesta a reformarse, ¿por qué no podemos darles una oportunidad? 0 solicitar flores. El general Ross dijo enojado. Oportunidad, esta es una oportunidad para encubrir la verdad. Su aparición en público perjudica los intereses de la ley. Si toleramos la existencia de estos tipos, cuando tienen cierta influencia, será difícil castigarlos. Sí, para eso está Liu Man. En el pasado, el gobierno quería despellejar vivos a los Vengadores, pero solo pudo ignorarlos. Si no fuera por el suicidio de Tony Stark y el incidente de Sokovia, me temo que esta gente no tendría forma de lidiar con los Vengadores ahora. Después de todo, su influencia es demasiado grande. Es difícil lograr algo ocultándose bajo tierra para siempre. Si quieres expandir la escala de Hydra, obtener estatus legal es la primera prioridad. 0 Liu Man replicó. ¿Puedo preguntarle al general Ross por qué la alianza Hydra dañó los intereses legales? El general Ross dijo. Su nombre es Hydra, y hay criminales de guerra entre ellos. ¿Criminal de guerra? ¿Te refieres a eso? Liu Man mostró la foto de la mamba negra y dijo. No vi a ninguna Lady Viper. Solo vi a una mujer sexy enmascarada. Estás mintiendo con los ojos abiertos. Liu Man miró a la gente en la sala de conferencias y dijo. ¿No lo entienden? Obviamente, estos Hydra quieren empezar una nueva vida. Por el bien de todos los presentes, se cubrieron el rostro. Mientras no se quiten esta máscara, todos tendrán suficientes pasos para bajar. Si quieres arrancarte esta máscara con tus propias manos, Hydra sigue siendo Hydra. ¿Puedo preguntarte? ¿Quieres más gente buena en el mundo o más vestigios de la Segunda Guerra Mundial con la que no has podido lidiar durante tantos años? Siendo sinceros, es una decisión muy difícil. Si todos fingen no verlo, equivaldría a darle a Hydra una identidad legal y un espacio para operar. ¿Quién sabe si realmente se han reformado? Si su influencia y poder crecen y contraatacan, estaremos en grandes problemas. Pero si la propuesta de Liu Man es rechazada, Hydra podría convertirse en la Hydra del pasado. Después de todo, durante años, todos han estado preocupados por estos destructivos vestigios de la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa respiró profundamente y dijo, como siempre, votemos. Pregúntales a los funcionarios qué es lo que más temen. La respuesta es el caos. Hydra existe desde hace más de medio siglo y siempre ha sido una gran preocupación para el gobierno de Estados Unidos. Si hubiera una manera de evitar que Hydra causara problemas, estos funcionarios estarían muy agradecidos. Es más, ahora Hydra intenta blanquearse. Con el ejemplo de los 6 siniestros y el acto heroico de Rousseau de ayudar a las fuerzas de paz, la mayoría de las personas en la reunión pronto levantaron la mano para expresar su aprobación. Al principio, Hydra no comprendía las intenciones de Liu Man. Solo ayudaban ocasionalmente a las fuerzas de paz o iban a África a distribuir agua y alimentos.
Hasta que un día, la señora Víbora recibió una carta del 273, que era una carta de solicitud de trabajo. Dios mío, Hydra lleva medio siglo existiendo, y esta es la primera vez que recibe algo así. De inmediato, todos los ejecutivos de Hydra acudieron corriendo. Entonces, ¿tenemos sangre nueva? La mayoría de los miembros de Hydra son restos de la Segunda Guerra Mundial, o descendientes de ellos. Desde la caída del Tercer Reich, los miembros de Hydra han disminuido cada vez más, y hoy en día se encuentran prácticamente en una situación de un miembro menos que muere. La última vez que se unió un nuevo miembro fue hace más de 20 años. ¿Cómo podría este grupo no estar entusiasmado? Liu Man dijo. ¿Cuál es el problema? No se preocupen, les prometo que cada vez se unirán más personas en el futuro. Hagan un buen trabajo de educación ideológica para mí, que no haya un canalla ni un espía. No se preocupe, Führer. Procederemos con cautela, estoy deseando conocer a la entrevistada. A ver cómo se llama, Esquire. Solo tiene 19 años. Puf. Todo el té que Liu Man acababa de beber salió. ¿Cómo dijiste que se llamaba? La señora Víbora se sorprendió y preguntó. ¿Esquire? Muéstrame las fotos. La señora Viper le dio el sitio a Liu Man, quien vio el lindo rostro de una chica asiática y de inmediato no pudo quedarse quieto. Así es, esta chica no es otra que la futura directora de SHIELD de tercera generación, la super hacker del equipo Airbus. Vive Esquire. Según la trama, este tipo ahora debería estar viviendo en un remolque y buscando trabajo. Liu Man inmediatamente dijo. Llámala ahora mismo. Vive Esquire no es muy poderosa en Marvel, pero es una programadora talentosa. Liu Man aún no posee ese talento, así que no la dejará escapar. Esa tarde, Esquire se convirtió en un miembro glorioso de la Alianza Hydra y Lady Viper se la llevó para que recibiera educación ideológica. Además, la aparición de la chica Vive también hizo sonar la alarma para Liu Man. Desde el punto de vista argumental, el debut de Vive es después de Capitán América 2. Esta mujer ya ha empezado a aparecer, lo que significa que la Guerra del Infinito está muy cerca. Además, después de la Guerra del Infinito, la historia de Esquire involucrará un tesoro comparable al Guantelete del Infinito. El libro oscuro compilado por Seaton, el maestro de la fuerza del caos. El cuero cabelludo de Man se estremeció al pensar en la larga serie de complots que siguieron. La Tierra Marvel es demasiado peligrosa. Hay tantos padrinos y multiuniversos por todas partes. Ni siquiera los Super Saiyajin pueden escapar. Sistema, no he recibido la recompensa por mi última demanda, ¿verdad? Felicitaciones al anfitrión por completar la demanda de nivel A+, y ayudar al usuario a obtener agua. Puedes elegir una de las 3 recompensas. Por favor, elige 0. 1. Una moneda de resurrección. 2. El despertar de la Zanpakuto del dios de la muerte. 3. Hervidor de agua super rápido. El nombre de la moneda de resurrección significa que puede darte una vida extra, lo cual es una gran ventaja. El agua super divina puede duplicar la fuerza, lo cual no afecta significativamente la efectividad en combate, pero su efecto es muy adecuado para luchadores físicos como Liu Man. En cuanto al Zanpakuto, es un poco una apuesta en cuanto a lo que puede despertar. Después de pensarlo un rato, Liu Man apretó los dientes y dijo, olvídalo. La vida es una oportunidad única. Dame la Zanpakuto del dios de la muerte. Felicitaciones al anfitrión, despertar Zanpakuto gemela, muerte del viento y entierro del trueno. ¿Hay una Zanpakuto en The God? La Zanpakuto es la encarnación del alma. No hay un segundo Liu Man en el mundo, y definitivamente no hay 2 Zanpakuto iguales. Al pronunciar sus nombres, la Zanpakuto se liberará. Puedes comprobar tú mismo el os de ability específico. Muerte por viento, la velocidad del golpe se duplica y puede causar cortes con cuchillas de viento a gran escala a los enemigos dentro del alcance. Entierro trueno 1. El poder del golpe se duplica, puede penetrar la defensa enemiga. 0,6 causa daño directo al cuerpo principal. En circunstancias normales, el dios de la muerte definitivamente no es rival para los Saiyajin, pero también hay monstruos como Yamamoto Genryusai Shigekuni cuyo Bankai puede evaporar directamente un mundo entero. Solo podemos probarlo para descubrir cuál es la situación específica.
Liu Man leyó el nombre de la Zanpakuto y, de repente, un rayo de luz se disparó directamente hacia el cielo, convirtiendo el techo del edificio de oficinas en polvo de piedra. Una hidra entró corriendo y vio a Liu Man todavía sentado intacto en las ruinas. Pero tenía en sus manos un par de guantes de boxeo, como la cabeza de un lobo destellando con truenos y como las garras de una águila arremolinándose con ráfagas de viento. La Zanpakuto liberada no es necesariamente una espada. Este par de guantes no solo aumenta considerablemente la capacidad de ataque de Liu Man, sino que también inflige daño a seres misteriosos en estado espiritual, lo que realmente mata dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo, la Star Armor también se ha actualizado a la tercera generación. La droga mágica diluida de la Pantera Negra fue inyectada a algunos miembros de Hydra. Madame Viper y Strucker integraron a estas 40 personas en una nueva fuerza de combate que se unió a la Alianza Hydra. En un período muy corto de tiempo, el poder de Liu Man experimentó un crecimiento explosivo. Al mismo tiempo, en un sótano oscuro de Nueva York, una extraña figura vestida de negro abrió lentamente los ojos. Se incorporó de la mesa de operaciones, y los restos de Han y Jin se retiraron uno tras otro. De hecho, la resurrección de Apocalipsis solo estaba a medio camino. Justo cuando estas personas despertaron su corteza cerebral, la mitad restante de su cuerpo desarrolló una parte inferior a una velocidad vertiginosa. Cuando el dios mutante del antiguo Egipto bajó de la mesa de operaciones, una nube de arena amarilla recorrió todo su cuerpo, transformándose en armadura y ropa. Como el único miembro superviviente de alto rango de la mano, Shin dijo con valentía: «Yo te creé, debes obedecer mis órdenes». Apocalipsis lo miró y el cuerpo de Shin comenzó a derretirse, convirtiéndose en ráfagas de arena amarilla que seguían alejándose. No debería ser así. Yo te creé. Soy tu padre. Tienes que ayudarnos a derrotar a ese maldito abogado. Tú. En solo 2 respiraciones, la carta se convirtió en polvo en el suelo. Apocalipsis dio un paso adelante y al segundo siguiente apareció en Nueva Jersey, a miles de kilómetros de distancia. Era una oficina ordenada con innumerables clásicos en las estanterías. Apocalipsis tomó un libro del estante y lo hojeó. Poco después, vio al anciano en silla de ruedas entrar por la puerta principal. Las pupilas del profesor Décimo se dilataron repentinamente, y justo cuando estaba a punto de gritar, el mundo se volvió blanco y negro. Charles se horrorizó al descubrir que no podía moverse ni gritar, pero nadie podía oírlo. En ese momento, Apocalipsis habló. No malgastes tu energía, esta oficina ya está en otro tiempo y espacio. Charles, recuerdo que una vez te dije, he vivido en este mundo durante miles de años solo para esperar a que nacieras. Apocalipsis es el primer mutante del mundo y puede aprovechar las habilidades de otros mutantes para su propio beneficio. Jehová, el dios del sol, Jesús, estos imponentes nombres de Dios son solo los nombres que ya ha usado. Durante un largo periodo, Apocalipsis devoró a innumerables mutantes y poseyó el 90% de las habilidades mutantes del mundo. Pero aún así, nunca había visto a un mutante como Charles. El espíritu de Charles puede abandonar su cuerpo y llegar a cualquier rincón del mundo a voluntad, sin importar las limitaciones del tiempo y el espacio. Si posee esta habilidad, sumada al aterrador poder espiritual de Apocalipsis, se convertirá en el amo de todo. De hecho, la razón por la que fue derrotado fue su impaciencia. Mientras devoraba a Charles, también se enfrentaba al ataque conjunto de los X-Men y la Hermandad Mutante. Charles sacudió la cabeza y dijo: «No deberías estar vivo». «Así es. Cuando llegues al infierno, por favor, dale las gracias a ese mortal ignorante de mi parte». Después de decir eso, Apocalipsis agarró la cabeza de Charles y una plataforma de piedra se levantó lentamente en la oficina de la escuela de mutantes. Esa noche, King abrió la puerta de la oficina del director como de costumbre y le pidió a Charles, quien tenía dificultad para caminar, que le llevara comida. Pero allí no vio a Charles. Solo había un cadáver familiar y aterrador que yacía tranquilamente sobre la plataforma de piedra de la oficina. Esa fue la cáscara que dejó Apocalipsis después de devorar las almas de otros 477. ¡No! El plato cayó al suelo. King, con experiencia en este tipo de situaciones, gritó y salió corriendo. Pronto, todos los X-Men se reunieron. Cíclope revisó el cuerpo de Apocalipsis y dijo: «Parece que debemos prepararnos para lo peor». Bestia dijo: «Se comió a Charles». «¿Está muerto el profesor?».
Cíclope negó con la cabeza y dijo: sé que todos están tristes por la muerte del profesor, pero ahora debemos prepararnos para lo peor. Si Apocalipsis realmente devora a Charles, me temo que nos enfrentaremos a un monstruo casi omnipotente. ¿Tenemos posibilidades de ganar? Cíclope meneó la cabeza y dijo: me temo que necesitamos ayuda. Envía a alguien para contactar a los Vengadores. Pero los Vengadores se han disuelto. Cíclope dijo: entonces que se reagrupen. En la época en que vivió Apocalipsis, los mutantes con poderes sobrenaturales eran llamados dioses o magos, y eran los amos del mundo. Entonces, después de resucitar de las pirámides, lo primero que hizo Apocalipsis fue destruir la civilización humana y convertir el mundo en lo que recordaba. Aunque una vez fue derrotado por los X-Men y la Hermandad Mutante, hoy Apocalipsis ya no teme a ningún enemigo. Ese día, Liu Man se encontraba solucionando una disputa comercial como de costumbre. Al ver el rostro de Liu Man, el demandante palideció. Inmediatamente renunció a su derecho a apelar y optó por resolver el caso en los tribunales. Como se esperaba del principal abogado de los Estados Unidos, como se esperaba del principal fideo de los Estados Unidos, al bajar del juzgado, el jefe de la empresa que cotiza en bolsa, que pensaba que estaba condenado a perder el caso, temblaba de emoción. Después de que Mystique partiera a Wakanda para convertirse en rey, Lady Viper asumió el cargo de nueva secretaria de Liu Man. Le entregó una factura al jefe y dijo: según nuestro acuerdo de litigio, espero que el 12% de las acciones de su empresa puedan transferirse a mi jefe mañana, de lo contrario. Claro que sí. No se preocupe, abogado Liu, me encargaré de los trámites de transferencia de capital de inmediato. Iré enseguida. Dicho esto, el jefe se subió a toda prisa al coche y se dirigió a la bolsa de valores más cercana. ¿En serio? Si te atreves a negar la deuda de Liu Man, te demandarán muchas veces y tu familia quedará arruinada. Después de que el jefe se fue, la señora Víbora dijo: jefe, últimamente es más fácil ganar demandas. Liu Man asintió con impotencia. En realidad, esto era lo último que quería ver. Después de todo, las demandas difíciles eran una forma de obtener recompensas del sistema. En ese momento, hubo un ruido repentino en la calle afuera de la corte, y antes de que Liu Man pudiera reaccionar, hubo una fuerte explosión. Bañados en nubes de fuego, dos extraños hombres cubiertos de azul y negro aparecieron al final de la calle y caminaron hacia ellos. De repente, Liu Man quedó atónito. ¿Apocalipsis? ¿Pero por qué hay dos? La era de Apocalipsis es una trama muy temprana del universo Marvel. En ese entonces, Charles y Magneto eran muy jóvenes. Cuando Erika murió, le reveló a Liu Man que desenterraría el hueso de dragón y el cuerpo de Apocalipsis. Pero Liu Man no atrajo mucha atención en ese momento. Los dos Apocalipsis emitían rayos abrasadores desde sus manos. Dondequiera que la luz alcanzaba, los edificios se abrían paso, las casas se derrumbaban y se oían gritos y explosiones. Liderados por Tony Stark, Hulk y War Machine corrieron a lo largo de la larga calle y rápidamente convirtieron los dos edificios en pedazos. Vengadores, salve. Es Tony Stark. Liu Man no pudo evitar fruncir el ceño. Según la clasificación de poder de batalla de Marvel, Apocalipsis es un auténtico dios padre de nivel 1, medio nivel más fuerte que Thanos, el padre de los dioses. ¿Cómo pudieron matarlo Hulk y Tony Stark? Justo cuando empezaba a tener dudas, ocurrió algo extraño. Una humareda negra emergió de los cuerpos de los dos Apocalipsis y se hundió en los cuerpos de dos transeúntes que presenciaban el espectáculo. En un instante, se transformaron gradualmente en cuerpos abiertos. No. Antes de que Tony Stark pudiera reaccionar, el recién nacido Apocalipsis le extendió la mano. Auge. El rayo escarlata impactó repentinamente en el pecho de Tony Stark. Tras la explosión, Iron Man giró y se estrelló contra un edificio cercano. ¿Cómo es eso? Jefe, mire. La señora Viper le entregó el teléfono a Liu Man y vio que Internet estaba inundado de noticias sobre Apocalipsis. Han aparecido numerosas réplicas del Apocalipsis en todo el mundo. Estas réplicas son inmortales. La ciudad de Kaya fue asediada por cientos de Apocalipsis y quedó completamente destruida, con millones de personas asesinadas. El Apocalipsis aparece en la reconstruida Sokovia. Al ver estas noticias, Liu Man no pudo evitar abrir la boca y gritó: ¿por qué las cosas resultaron así? Solo hay una respuesta.
Apocalipsis cumplió su sueño y devoró con éxito al profesor décimo Charles. El proceso mediante el cual Apocalipsis devora a una persona consiste en abandonar el cuerpo anterior y transferir toda su alma y genes X a otro cuerpo. Al mismo tiempo, devorará toda la energía y el espíritu del huésped. La habilidad de Charles puede complementarlo, porque el espíritu de Charles puede abandonar su cuerpo y actuar independientemente sin la ayuda de ningún equipo. Después de adquirir esta habilidad, Apocalipsis evolucionó naturalmente a un fantasma que es omnipresente y puede devorar a otros libremente. ¿Da miedo? Sin duda da miedo. Pero Liu Man vio una oportunidad en este desastre. Reúnanse la Alianza Hydra, estamos aquí para ser los héroes invitados que salvarán el mundo. ¿Qué dijiste? Liu Man sonrió y dijo. Mientras tengamos la reputación de ser la Alianza Hydra que salvó al mundo, nadie podrá matarnos. Cuando el espíritu de Apocalipsis es libre de moverse, puede ocupar el cuerpo de cualquier persona en cualquier momento y obtener sus habilidades y poderes. Si se le deja solo, cada vez que posea el cuerpo de otra persona, su poder aumentará de nuevo. Al fin y al cabo, incluso la gente corriente tiene espíritu y energía. Pero afortunadamente, incluso con la habilidad de Charles, Apocalipsis no es invencible. Si su poder mental se compara con las omnipresentes ondas de radio, el cuerpo de Charles es como la estación base que las transmite. Mientras este cuerpo sea destruido, Apocalipsis estará prácticamente acabado. Cada uno tiene sus propios patrones de comportamiento y Apocalipsis no es una excepción. Apocalipsis, que nació en el año 3000 AC, solo amó a una persona en su vida, es decir, a la faraona Nefi de la primera dinastía del Nilo, por lo que siempre le gustó construir sus propias pirámides sobre las ruinas de la primera dinastía. Quizás era para que la mujer a quien le disgustaba su apariencia viera sus logros, Apocalipsis hacía esto casi siempre. Los décimo Men lo comprendían perfectamente. Después de ver a los Vengadores y X-Men reunidos, los reporteros en el helicóptero no pudieron evitar gritar de emoción. En este momento, Apocalipsis está sembrando el caos en todo el mundo, y nuestros superhéroes se han unido. Esta es la primera vez que los Vengadores trabajan con los héroes mutantes. Creo que su poder sin duda nos traerá la victoria. Parecía como si los cielos deliberadamente le estuvieran poniendo las cosas difíciles a esta reportera, porque justo cuando terminaba sus palabras, Wolverine Logan, cubierto de sangre, pasó volando junto al helicóptero. Quiero decir, tal vez nos traiga a la victoria. ¡Bang! Hubo otro ruido fuerte, y esta vez fue Hulk quien salió volando. La cámara estaba enfocada en el campo de batalla de abajo, donde se veía a Tony Stark librando una dura batalla contra los X-Men. La razón por la que Apocalipsis fue derrotado la última vez fue porque dejó la mayor parte de su poder en el cuerpo del profesor décimo. Apocalipsis, en su forma completa, estaba al mismo nivel que el antiguo. Los Vengadores comunes ni siquiera podían vencer al espíritu de la patata morada, y mucho menos luchar contra Apocalipsis en grupo. Solo hay una forma de resolver Apocalipsis, es decir, dos mutantes de nivel Omega, Dinocíclope de X-Men, se vuelven locos. Los mutantes de nivel Omega son muy especiales en el mundo Marvel. A veces, incluso pueden ser más fuertes que los mutantes de nivel único. Por ejemplo, Scarlet Witch bajo el mando de Liu Man, en un futuro lejano, Scarlet Witch, cuya habilidad se salió de control, dijo que no había más mutantes. Los mutantes del mundo fueron prácticamente aniquilados por ella, y su poder era comparable al chasquido del guantelete del infinito. Nota. Aunque no tan potente, la fuerza del caos de la bruja escarlata es multiuniversal, como el guantelete del infinito. Sin embargo, el nivel Omega solo evalúa el nivel de energía, no la efectividad en el combate. La mayoría de los mutantes Omega no pueden usar sus habilidades al máximo durante toda su vida. Por ejemplo, si se libera toda la energía de Tormenta, en teoría podría destruir la Tierra de un solo golpe, pero Tormenta nunca lo ha hecho. Así que, naturalmente, los dos principales equipos de superhéroes de Marvel fueron derrotados por Apocalipsis solo. Apocalipsis agarró a Jean del cuello y la levantó del suelo, diciendo: recuerdo que me mataste la última vez. ¿Me puedes volver a mostrar esa habilidad? Kim realmente quería movilizar la fuerza del Fénix en su cuerpo, pero era obvio que esta cosa no podía funcionar esta vez. Siguiendo los dedos de Apocalipsis, oleadas de llamas negras se extendieron por el cuerpo de Fénix.
Si se lo tragaba, Apocalipsis sería imparable. En ese momento, un cañón láser disparó y rompió la muñeca de Apocalipsis. Los superhéroes caídos miraron hacia arriba y vieron innumerables hombres de hierro lanzando ondas de aire que cortaban el cielo y aterrizaban en el espacio abierto frente a las pirámides. El logo de Hydra está impreso en sus pechos, y son las tropas estelares equipadas con armadura de vibranium. Los reporteros gritaron con entusiasmo. En ese momento, el líder, Straker, sacó un papel y le dijo a Apocalipsis: esta es la orden de arresto de paz que solicitamos a las Naciones Unidas como soldados de Rousseau. Señor Apocalipsis, está arrestado. ¿Qué orden de arresto? Señor Apocalipsis, sus acciones han causado un gran número de bajas civiles y han violado gravemente la ley de seguridad pública, la ley de protección de bienes personales, esa ley. En resumen, Hydra está aquí para hacer justicia. Muera. Stark sacó el discurso preparado por Newman para él, tartamudeó algunas frases y luego lo arrojó al suelo y se abalanzó sobre Apocalipsis. La tercera generación de armaduras de Star Wars fue desarrollada con vibranium como material principal, y sobre esta base, también integró tecnología Wakanda, tecnología Kree y tecnología Shandar. Aunque sus funciones no son tan diversas como las de la armadura Mark 45 de Tony Stark, su efectividad en combate no es menor que la del último modelo de traje de batalla de acero. Lo más importante es que Hydra cuenta con suficiente personal. Imagina si 40 o 50 Tony Starks pelearan juntos, ¿qué tan espectacular sería la escena? Sin mencionar que había más de 20 supervillanos entre ellos. En un instante, Apocalipsis quedó en desventaja. Pero justo cuando todos pensaban que Hydra ya había asegurado la victoria, Apocalipsis, cubierta de sangre, de repente abrió la boca de par en par. En ese momento, todas las duplicaciones de Apocalipsis que estaban causando estragos en todo el mundo cayeron, e innumerables humo negro vinieron de todas las direcciones y fluyeron hacia la boca de Apocalipsis. Las llamas negras en el cuerpo de Apocalipsis se volvieron cada vez más oscuras y finalmente se transformaron en un sol completamente negro. Poder, poder. Este es el poder con el que siempre he soñado. Tan pronto como Apocalipsis extendió su mano, el humo negro se convirtió en una enorme ola, tragando todo lo que veía. Cuando todo terminó, las pirámides fueron arrasadas. En el plano delta del Nilo aparecieron enormes agujeros, de cientos de metros de ancho y sin fondo. Tony Stark se sentó en el suelo y murmuró: ¿podemos acaso competir con un poder tan grande? Al ver a Apocalipsis caminando hacia los miembros de Hydra que fueron arrojados al suelo, todos no pudieron evitar sentir desesperación. En ese momento, un hombre en mallas cayó del cielo y se paró frente a Apocalipsis. Al ver a este hombre, Stark, que acababa de gritar, no pudo evitar estallar en carcajadas. Sus ojos parecían decir: tú también has llegado hasta aquí. El hombre de las mallas dijo: Stark, si te atreves a reír de nuevo te dispararé hacia el sol. Apocalipsis miró al hombre y le preguntó: ¿quién eres? El hombre de las mallas apretó el puño y dijo: soy el líder de la Alianza Hydra, el Fiver. ¿El soberano? ¿Existe tal superhéroe? Frente al televisor, la gente ansiosa no pudo evitar hablar de ello. Justo entonces, se publicó en línea una imagen comparativa de contornos. En este momento, el mundo entero está prestando atención al incidente del Apocalipsis. Como todos sabían que Liu Man era buen amigo del Barón Zemo, y porque cuando estaba en Neón, Liu Man una vez hizo estallar un puerto de un puñetazo en público, pronto quedó expuesto. ¿Es el abogado Liu? ¿Cómo es posible? El abogado Liu no va a acusar, va a ser un superhéroe. ¿Qué músculos? ¿Qué cuerpo? Abogado Liu, quiero darle un bebé. Las habilidades de litigio de Liu Man son tan conocidas en todo Estados Unidos como su mal carácter, tanto que la mayoría de las veces la gente ignora el hecho de que también es un hombre súper fuerte. En cuanto a por qué usa capucha y mallas, es para mantener la cara ante los funcionarios del país, pero esto no impide que la gente conozca a este abogado que ha ganado innumerables grandes casos en Nueva York. Luchador humanista, apóstol de la justicia y del Estado de Derecho, innumerables títulos fueron otorgados a Liu Man en su momento. Pero en ese momento, él mismo no lo sabía. Apocalipsis es un personaje de Marvel con todos los atributos superiores al nivel 7.
Después de concentrar los espíritus y energías esparcidos por el mundo, Apocalipsis ya no es un padre dios de nivel 7 en el sentido tradicional. Pero aún así, no podría enfrentarse a insectos del otro mundo como el Super Saiyan. El humo negro se transformó en una garra que cubrió el cielo, azotando todo el delta del Nilo. Entre las olas ondulantes, un punto de luz dorada brillaba en el viento. Justo cuando todos contenían la respiración, el humo negro se disipó de repente, y el cuerpo destrozado de Apocalipsis se convirtió en una bala de cañón y voló directo al cielo. Detrás de él, el hombre rubio de ojos azules en mallas lo seguía. ¿Es este realmente el abogado Liu? Es tan feroz. Vamos, abogado Liu, no, quiero decir, vamos, Prince derrota a ese maldito mutante. No solo el público, sino incluso los Vengadores y los X-Men quedaron atónitos por el poder del golpe de Liu Man. El ataque de Apocalipsis casi trastornó a todo el Delta, pero el puñetazo de Liu Man fue aún más poderoso. El viento de su puño arrancó la poderosa garra. De repente, los Vengadores y los X-Men recordaron a una persona que había estado desaparecida durante mucho tiempo. Un centinela. Cíclope murmuró. Solo en términos de fuerza física, es tan fuerte como Sentry. Dios mío, ¿un monstruo como este es abogado entre semana? Bestia también dijo. He enseñado en la escuela mutante durante tantos años. ¿Se han vuelto tan intimidantes los abogados en la ciudad de Nueva York? Tony Stark se encogió de hombros con impotencia y dijo. Créeme, es más poderoso en la corte que en el campo de batalla. En ese momento, Liu Man apareció sobre la cabeza de Apocalipsis. Levantó los puños en alto y los bajó bruscamente, golpeando el cuerpo desgarrado. La aterradora fuerza provocó un fuerte viento y abrió enormes cantidades de agujeros en las espesas nubes. El cuerpo de Apocalipsis cayó al suelo como un meteorito. Tras el fuerte terremoto, su cuerpo quedó completamente reducido a cenizas, dejando solo un enorme rostro de humo negro. 0 solicitar flores 00 no, nadie puede derrotarme. He obtenido la habilidad de Charles. Aunque pierda mi cuerpo, mi espíritu es invencible. Si logras unir tu cuerpo al mío, seré el ser más poderoso del mundo. En medio del rugido ensordecedor, el poder mental azul-negro de Apocalipsis se transformó en una boca gigante con dientes afilados, mordiendo hacia Liu Man en el cielo, con la intención de devorarlo por completo. ¿No es susceptible al daño físico? Lógicamente hablando, Apocalipsis debería haber muerto hace mucho tiempo tras recibir un puñetazo de un Super Saiyan. Pero tras devorar a innumerables civiles, Apocalipsis se ha vuelto tan poderoso que puede existir de forma independiente con su espíritu y energía. Los espíritus son inmunes al daño físico, por lo que Apocalipsis pudo sobrevivir al puño de Liu Man. Sería muy fácil encontrar un nuevo cuerpo para acomodar su poder y su gen X, pero después de ver al hombre frente a él con un aura dorada ardiente, Wei Qi ya no pudo preocuparse por nada más. Había una voz en su corazón que gritaba locamente. Devóralo, cómelo y serás el ser más fuerte. En el pasado, Liu Man realmente no tenía medios para lidiar con este tipo de cuerpo espiritual, pero ahora tiene un Zanpakuto. En ese momento, el lobo y el águila ilusorios aparecieron a la izquierda y a la derecha de Liu Man. Abrieron la boca y dijeron al unísono. Grita, enloquece, vamos, di nuestros nombres. Liu Man extendió sus manos y gritó las palabras de liberación de su Zanpakuto. En la cima del viento, en el valle del trueno, todas las cosas son aniquiladas. Muerte del viento, entierro del trueno. Un rayo cayó del cielo y se convirtió en una cabeza de lobo plateada en su mano derecha. Una ráfaga de viento vino del otro lado, se convirtió en una rueda de viento y se condensó en una afilada garra de águila en su mano izquierda. La Zanpakuto es un arma del mundo de Dead God Bleach que se usa específicamente para combatir diversos espíritus. Aunque su nombre es espada, tiene múltiples formas. Por ejemplo, el Zanpakuto de Kenpachi Zaraki se convierte en un hacha después de ser liberado, y el de Nishiken se convierte en un tigre de dedo. Algunos incluso se convierten en nunchakus o pistolas, que no tienen nada que ver con las espadas en absoluto. Así que no es sorprendente que el Zanpakuto de Liu Man sea un guante. Cualquier Zanpakuto tiene un efecto inhibidor muy fuerte sobre los cuerpos espirituales puros. Se podría decir que si Apocalipsis tuviera un cuerpo, sería mejor. Usar el estado del alma para atacar de frente a la Zanpakuto es en realidad buscar la muerte.
Liu Man levantó la cabeza de lobo en su mano derecha, y el aura Saiyan estalló de repente, y corrió hacia el apocalipsis que se aproximaba. Cualquier superhéroe presente podría jurar que recordaría ese golpe para siempre. La cabeza del lobo, en estado de lucidez, se estrelló contra el suelo. En ese instante, el mundo entero sufrió un terrible terremoto. Innumerables edificios se derrumbaron, tsunamis azotaron el interior, y la llanura del Nilo, que fue la primera en ser golpeada, se partió en dos por el puñetazo de Liu Man. Uno de ellos se dirigió hacia Wangyan, formando innumerables islas. Cuando Tony Stark se despertó de la cama del hospital, el televisor de la habitación estaba reproduciendo noticias sobre el incidente del apocalipsis. Según informes periodísticos relevantes, el golpe del soberano provocó que la órbita de la Tierra se desviara 0,4 metros. Pero, a pesar de todo, gracias a la heroica lucha de la Alianza Hydra, derrotamos a Apocalipsis e hicimos invisible esta crisis. En cuanto a si el presidente es un reconocido abogado neoyorquino, aún no lo sabemos. La Mamba Negra de la Alianza Hydra ofrecerá una conferencia de prensa formal esta tarde para anunciarnos la respuesta. Debido a que la batalla fue demasiado intensa, se desencadenó un fuerte tsunami en algunas partes de Sudáfrica. Aunque se realizaron evacuaciones de emergencia debido al incidente de Apocalipsis, cientos de personas murieron. Actualmente, la Organización de Bienestar Público está apelando ante el Tribunal Unido, exigiendo que la Alianza Hydra sea considerada responsable de este incidente. El Dr. Banner dijo: vayan a los tribunales a demandar a Liu Man. ¿Están locos estos tipos? Tony Stark se encogió de hombros, luego suspiró y dijo: no podíamos vencer a este bastardo regañándolo antes, pero ahora nos damos cuenta de que no podemos vencerlo golpeándolo. Máquina de guerra, en la otra cama, dijo: o deberías llamar a Rogers. Llámalos de nuevo. No podemos resolver el gran problema solo nosotros tres. Te dije que no mencionaras este asunto. Rogers tiene razón. Bucky mató a tus padres, pero en ese momento le lavaron el cerebro. Te dije que te callaras. Después de decir eso, Tony Stark, que estaba cubierto de heridas, se arrancó la vía intravenosa y salió cojeando de la sala, negándose a quedarse con estos dos tipos. Dr. Banner dijo: no deberías haberle mencionado esto a Tony Stark. Gastó toda la herencia de su padre para pedirle a Liu Man que lo demandara, solo para limpiar a Rogers y su familia de los cargos. Pero al final, Rogers no lo apoyó, sino que decidió ayudar a los criminales que mataron a sus padres. Nadie podría aceptar esto. War Machine dijo: el capitán simplemente eligió ponerse del lado de la justicia. El Dr. Banner suspiró y dijo: quizás. De hecho, Stark debería entenderlo, pero aún necesita tiempo. Quizás deberíamos buscar gente nueva. Al mismo tiempo, Liu Man, el jefe del ejército, estaba sentado en su oficina, leyendo el periódico de hoy. Debido a su destacada actuación en el incidente de Apocalipsis, muchos medios consideraron a Hydra como el sucesor después de la disolución de la Alianza de los Vengadores y no dudaron en elogiar a Hydra. Esto es exactamente lo que Liu quería ver. A medida que Hydra sale gradualmente a la luz, muchos planes se pueden llevar a cabo legítimamente, incluido el reclutamiento de personal y la expansión del ejército. Sin embargo, justo cuando Liu Man sonreía de oreja a oreja, la señora Viper entró en la oficina y le entregó una citación judicial. ¿Qué? ¿Dijiste que me demandaron? ¿Alguien fue a los tribunales a demandar al mejor abogado del país? Sí, Führer, su golpe provocó enormes pérdidas económicas en todo el mundo, por lo que algunas organizaciones benéficas lo llevaron a los tribunales en nombre de una compensación. De repente, Liu Shi se enojó muchísimo. Dio un golpe en la mesa y gritó: es una rebelión. Ayúdenme a levantarme. Soy el único que demandará a otros en esta vida. ¿Quién me demandará? Ayúdenme a levantarme. Presenten una demanda. Voy a demandar a esa organización benéfica por difamación.